Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Si no se nos va el tiempo. Vale, bueno, pues va a cargar un segundito. Un poquito lento todo, yo creo por la cantidad de gente que hay. Vale, vamos a cerrar estas cosas. ¿Pantalla? Sí, ¿no? ¿Entiendo que sí? Ahora sí, ¿Entonces? ya está. Se Sí, ve, sí. ¿no? Vale, bueno, pues Sí. hola a todos, ¿vale? Mi nombre es Javier Martín de Ar, para los que no me conozcáis. Y bueno, voy a presentar primero a nuestros 6 ponentes. Falta uno, que es Ángel, que vendrá un poco más tarde. Lo digo, está dando formación con americanos, entonces pues tiene horario de allí. Y no sé, dijo que iba a llegar tarde, luego dijo que a lo mejor llegaba antes. Bueno, llegará cuando llegue, ¿vale? Bueno, le pasó a última hora y como ya había tanta gente apuntada, no quisimos moverlo. Entonces, de todas maneras, os lo presento a todos y cuando él esté, pues se une al debate. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir. Hemos puesto 2 hashtags. Por un lado, Neuronap, ¿vale? Bueno, por alguna manera, por enlazarlos todos. Y NU Agile Coach, por poner uno temático, ¿vale? Sé lo que estáis pensando muchos, que es por qué hay un gatito en el Gracia, ¿vale? Bueno, no lo sé, lo dibujamos así y se ha quedado el gatito, ¿vale? Así que bueno, esto es para que lo... No sé, no tiene explicación, pero es muy bueno, así que lo hemos dejado. Muchas gracias a todos por venir, somos un montón de gente, ¿vale? A ver qué tal. Yo soy de la opinión de que las cámaras estén apagadas porque menos carga de internet. Lo malo de eso es que no vemos la cara para recibir feedback, ¿vale? Que esa es la parte mala. Hay quien prefiere que las cámaras estén encendidas, pero es que no va muy rápido esto, si no. ¿Vale? Dicho esto, vamos a presentar a cada uno de los ponentes. El primero es Israel Alcázar, ¿vale? Co-founder, Agile Coach y Organizational Consultant en Think It With You, creo que es muy conocido en la comunidad. Además, es co-founder de Liderazgo Organizacional, que, bueno, Liderazgo Organizacional además de vez en cuando organiza algunas sesiones, y creo que pronto hay una en el mes, este mes, ¿no? O el mes de junio puede ser, Isra, si no, corrígeme. Sí. Una nueva edición, que estaba diciendo que es online, ¿vale? Y además es miembro de la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Consultoría de Procesos, en ACOP. Bueno, en el último cuadrín he puesto un poco dónde he conocido a cada uno de los ponentes, ¿vale? Ya me hacía ilusión. Entonces, en el caso de Isra lo conocí porque presenté charlas en la CAS de 2015 y Isra me entrevistó, que además me hizo el favor porque él hacía como unas entrevistas después de un primer corte. Y en mi caso me dijo tal día y le dije, mira, es que justo me había casado y estaba de viaje de novio, entonces lo hice un poco más tarde, pero luego ni me cogió ni nada. Bueno, en fin, pero lo quiero mucho. Así que bueno, ahí fue cuando lo conocí. Bienvenido, Isra. Muchas gracias, Javi. A ver qué charla presentarías, que no te la cogimos. Una que era, ahora visto con perspectiva, una mierda. Lo hay. La segunda persona que tenemos es Jerónimo Palacios, que es founder and agile coach de Jerónimo Palacios and Associates, ¿vale? Porque antes yo creo que era lobo solitario, pero desde 2017 decidió crear una organización con más personas. Es Professional Scrum Trainer y Accredited Kanban Trainer, ¿vale? Yo la verdad que particularmente he tenido la suerte o la oportunidad de formarme con él y de hecho lo conocía a raíz de un SPS, ¿vale? Del escalado de Nexus, al que fui por casualidad, ¿vale? Porque de hecho no la compró mi empresa para 2 personas muy ocupadas y yo dije, bueno, si alguno no puede, decírmelo a mí. Y el día antes, pues, una de las personas no pudo y asistí. Y a partir de ahí yo empecé en todo este camino y fue cuando conocí a Jero y la verdad que, bueno, pues es una persona que yo creo que muchos hemos pasado por él. Él además ha estado en muchas organizaciones en temas de transformación, sobre todo en el extranjero. Y bueno, pues bienvenido, Jero. Muchas gracias. ¿Me escucha bien? Sí, se te escucha. Yo sí. Perfecto. Bueno. El siguiente es Javier Pérez. Javier Pérez, la verdad que lo conocí hace poco, ¿vale? Él es Agile Coach en Agile 42. Bueno, desde 2011 se fue a Alemania. Él nos contaba que se fue un poco para probar y estar un tiempo. Luego le pasó algo parecido a Jero, que quiso volverse y vio que en España no había muchas referencias en Agile. Y ya decidió quedarse, que fue como en el 2013 más o menos. Y desde entonces pues sigue por allí, por Berlín. Y hace poco, bueno, no es hace poco, pero en España seguro lanzaron el OrgScan para intentar medir un poco la agilidad de las organizaciones, que es un medidor un poco diferente, y lo lanzaron en Twitter para hacer un pequeño estudio y tal, ¿vale? Que no sé cómo va la cosa, pero bueno, sé que lo estaban estudiando. He puesto el triángulo porque en vez de hacer preguntas de sí o no, lo hacían en preguntas un poco diferentes y luego te lo ubicaba en un diagrama triangular. Y lo he conocido, la verdad, que hace poco, pero lo conocí porque nosotros de vez en cuando hemos quedado para charlar, los de este grupo, y bueno, un día no había nadie, estábamos él y yo, y empezamos a hablar de Berlín, de la desescalada, porque en Berlín ya se podía ir a parques, hablamos de historia, entonces hablamos un poco de todo, así que nada.
Javier, bienvenido. Muchas gracias, Javi. Hola a todos. El siguiente ponente es Juanma, ¿vale? Juanma Gómez. Él es CEO y Agile Consultant en Enciende la Luz. También fue lobo solitario en su época, hasta que montó esta organización. En 2019 lanzaron The Agile Program, que es un programa en el cual se intenta formar a la gente con pequeñas píldoras de 15 minutos con trabajo, bueno, una mezcla, ¿vale? O sea, la verdad que es una cosa muy curiosa. Además, he tenido la oportunidad de estar con un compañero suyo y me lo estuvo explicando y está bastante currado, ¿vale? No, es algo más que podcast de 15 minutos, tiene muchísimo curro detrás. Y también he hecho estudios en Development Behavioral Modeling, ¿vale? Que esta parte no sé, Juanma, si la quieres contar tú, porque yo no sé exactamente qué es eso. Sé que tiene que ver con PNL o con New PNL o algo así. Bueno, es un sistema de modelado de la realidad para construir estructuras al final de conocimiento y de entendimiento de lo que pasa alrededor nuestro, distintas, que incluye, bueno, pues 4 o 5 modelos distintos también de pensamiento. Y esto la verdad es que podríamos estar horas y horas describiéndolo. Lo que invito a la gente es a que entres en sctsystemic.es e investigue. Y sobre todo que si podéis formaros allí en habilidades personales, bueno, pues vais a salir flipando. Un poquito más fliparéis con The Agile Program, pero de ahí saldréis, vamos, como unos campeones. Muchas gracias. Y luego, bueno, Juanma lo conocí en esa fotito que es el Centro de Innovación del BBVA. Creo que fue el primero o el segundo y el coach que conocí. Podría haber hecho una tortilla de patata, digo, no tengo manera de ponerme una tortilla. Micro por ahí. Bueno, ¿y qué tal, hija? Pues nada, bien. Eso me dijo. Puedes silenciar a todo el mundo, Javi. Es que no puedo ahora mismo porque estoy con Brutal. con la caña. Vale. Por otro lado, bueno, lo conocí en el BVA y simplemente, bueno, fue de las primeras personas que conocí. Además me acuerdo que él empezó con los timeboxes y yo flipé poniendo timeboxes a la reunión. Yo no sabía ni lo que era eso. O sea, no tenía ni papa. Con lo cual, bueno, muchas gracias, Juanma. Bienvenido. Muchas gracias, Javi. Un placer. La siguiente persona es Crisebel Isacosta, ¿vale? Hubo una demanda social sobre, joder, que nada más que sois tíos y tal, ¿vale? Hubo ahí un criterio. Digo, bueno, pues si tenemos que meter una chica, yo pensé en ella porque fue compañera mía en Sopra, ¿vale? Ella, bueno, es ella el coach en Kairos Digital Solution, ha sido product owner en Serenity, en Isbank, y de hecho es, o sea, sabemos, todo el mundo sabe que Santander es un sitio complicado, ¿vale? Aunque cada vez le está dando más caña al agilismo. Y allí yo estuve con ella trabajando y allí la adoraban, ¿vale? O sea, que se consiguió ganar la organización y la verdad que era alucinante, ¿eh? Confiaban muchísimo en ella. Y bueno, aparte ella viene de Venezuela, es venezolana y fue CEO y luego ella el coach cuando se vino para acá en Unplug, que yo no sé si es algo público, yo no sé, bueno, así que explica lo que es Crisebel. Y nada, fue compañera mía en Sopra hace un tiempo y la verdad que me flipó por la manera. Pasa que no se prodiga tanto en la comunidad como el resto de nuestros ponentes, pero bueno, bienvenida, Cris. Muchas gracias, Javi. Y por último, Ángel, que digo, no sé si ha llegado ya o no, cuando llegue se unirá, ¿vale? Él es founder de Díaz Maroto Agile Coaching, ¿vale? Su propia organización. Él es, bueno, también tiene millones de certificados, pero es Professional Certified Coach en ICF, Certified Enterprise Coach. Es profesor en La Salle desde hace creo que un par de años. Y bueno, lo conocí también a raíz de estas charlas, ¿vale? Quedamos un día y todo vino por en Mamá que es Scrum, aquí hago yo mi publicidad, en el blog que llevamos entre Esther, yo y más gente. Bueno, pues publicamos un examen de Scrum poco puñetero, ¿vale? Y quizás no de los más chulos, pero bueno, buscando mucho el detallito. Y Ángel dijo, oye, vamos a hablar, estuvimos 3 horas hablando de Scrum, sobre esto y esto, ¿no? Y la verdad que ahí me permitió un poco conocerlo y ver cómo era como agilista, ¿vale? Ángel está por ahí, ¿sabéis si ha llegado ya? Si nadie habla, es que no está. Bueno, pues ya llega. Y nada, pues por último, bueno, simplemente presentarnos a los de Neuron, ¿vale? Aquí está mi compañera Carol y Andrea, que están por aquí. Y luego también tenemos otro compañero que se llama Ángel, que poco a poco se está incorporando con nosotros, echándonos un cable. Y bueno, esta es la anterior cast, una foto de así muy alegre, no sé yo por qué es algo luego cerrado. Y bueno, pues esto es un poco todo y vamos a empezar, ¿vale? Entonces, hemos planteado 3 preguntas y un espacio después para lanzar preguntas del público. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el coaching? ¿Vale? Antes de empezar a hablar de Agile Coaching, vamos a empezar con qué es coaching y qué es lo que significa el coaching. ¿Quién quiere responder primero? Bueno, yo puedo empezar, si eso está bien. Adelante, dale, Javi. Venga, vale, que ya he puesto el pie. Pues nada, el coaching, a ver, según la ICF, es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo con clientes que les inspira a maximizar su potencial.
personal y profesionalmente. Entonces, bueno, según la definición de la International Coaching Federation, bueno, coaching no es ni aconsejar, no es tampoco hacer tutoría a una persona, no es no es orientar. Es eso, es simplemente acompañar a una persona o a un grupo de personas a que reflexionen y, bueno, se den cuenta de cuáles son sus próximos pasos. Entonces, bueno, a partir de ahí hay un montón de tipos de coaching. Por cierto, Javi, yo no sé cuánto tiempo tengo. Como me pongo a hablar, no paro. Ahora, bueno, no sé, si quieres bueno, le preguntamos al resto, ¿vale? Porque van a tener también otra parte. Jero, creo que tú tienes estudios de psicología. ¿Serías capaz de explicar la diferencia entre la psicología y el coaching? ¿O matizar lo que ha comentado Javi? Bueno, la psicología es una disciplina académica que es el estudio de la mente y de las interacciones humanas que se diferencian, por ejemplo, de la sociología en que lo hace de cara a la persona hacia adentro y no de la persona hacia afuera. El coaching, la primera referencia que yo tengo de coaching es un libro que se llama El juego interior del tenis, publicado en 1974, donde básicamente explica que una de las cosas que tienes que hacer cuando aprendes a jugar al tenis no es solamente entrenar y entrenar y entrenar técnicas, sino que tienes que ayudarte a ti mismo a sobrepasar una serie de problemas, limitaciones que tenemos cuando practicamos cualquier deporte, generalmente basadas en creencias, constructos de nuestra mente y demás. Y en ese libro hace referencia, que yo sepa por primera vez, al término coaching como el acompañamiento que hace un entrenador a un jugador que está desarrollándose, no solamente a mejorar su técnica y desarrollar sus habilidades físicas, sino también sus habilidades mentales para superar todas esas limitaciones. Entonces propone al coach, al entrenador, como alguien que acompaña al jugador, al coachee, en este caso, a superar esas limitaciones. Es decir, no te digo cuál es el camino, tú descubres el camino, pero yo te acompaño para irte ayudando a superar esas limitaciones. Y de hecho está muy relacionado con el deporte desde la publicación de ese libro. Os estoy hablando un poco de memoria. Yo tengo estudios tanto de coaching como de coaching 2 años y durante 2 años completos. Y también tengo la carrera, entonces puede ser que esté diciendo algo mal, pero esa es la primera referencia que yo tengo. Se popularizó mucho a finales de los 90 y a principios de los 2000. Generalmente los periodos en los que se populariza el coaching están relacionados con periodos de crisis económica y a día de hoy pues es bastante popular. ¿Vale? Irra, ¿tú cómo lo ves? Pues yo coincido en cuanto que es un proceso, es un método al final en el que acompañas a una persona, a un equipo o a una organización completa. Y por añadir un poco, yo creo que lo habéis definido fenomenal. En el coaching, tú cuando arrancas una relación de coaching, en un proceso de coaching, pues tienes que establecer una serie de pautas, ¿no? con tu cliente, ¿no? con tu coachee. Una serie de alianzas al inicio y estableces o llegas con una necesidad y con un objetivo, ¿no? Que luego va cambiando por el camino, probablemente, pero ayudas a tu cliente a acompañarle en ese proceso hacia esa culminación de esos objetivos, y el proceso de coaching te ayuda a bien a desarrollar habilidades que ya tienes o a bien generar nuevas habilidades, romper creencias y trabajar mucho mentalidad, muchas veces de la persona. Por añadir algo más, pues que el coaching se puede aplicar a la parte personal, el life coaching o coaching personal, o también una parte más empresarial o aplicada a tu puesto de trabajo, como es el coaching ejecutivo. Yo, por ejemplo, cuando decidí meterme en el mundo del coaching, estudié un máster de coaching ejecutivo, y porque yo quería desarrollar la parte de coaching orientado al rol de la persona pues dentro de una organización. Pero bueno, al final está muy solapado, porque cuando tocas a la persona, la tocas en todos sus ámbitos. Y aunque quieras trabajar su rol y dentro de un ámbito organizacional, pues acabas tocando creencias y acabas tocando un montón de cosas que tienen que ver, lógicamente, con la persona, ¿no? Pero por añadir algo más a lo que ya habéis comentado, que estoy muy de acuerdo. Cris, Juanma, ¿queréis añadir algo? Sí,
a ver, a mí me gustaría complementar esta idea con algo que luego vamos a ver como que se diferencia un poco del coaching como del Agile Coaching, que es que normalmente son procesos que son que el cliente, o en este caso el coachee, pide de manera activa. Entonces, hay un interés en la persona que recibe, que vive el proceso, está consciente de que necesita un cambio, que necesita potenciar, desarrollar alguna habilidad, como decían los compañeros, pero la búsqueda de ese servicio es totalmente bajo demanda, ¿no? Entonces esto es muy importante. Hay una clara disposición de la persona, del coachee, a cambiar, y por lo tanto, cuando se inicia el proceso, además de poder tener la facilidad de definir un objetivo claro, se enfrenta al proceso desde la determinación del cambio, desde el compromiso y desde la implicación, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante y luego, como comento, vamos a ver un poquito más qué relación tiene esto con el Agile Coaching. Sí, gracias. Juanma. Bueno, yo la verdad es que no soy coach certificado por ninguna entidad. Yo lo que tengo es, bueno, pues estudios desde hace años y vivencias personales de 2 procesos de coaching como coachee. Aparte luego, bueno, de todas las herramientas que he puesto en juego dentro del trabajo que yo hago como Agile Coach. Para mí el coaching, estaba pensándolo esta mañana y digo, ¿cómo describiría yo mi propia vivencia? Y para mí lo podría decir como el arte de descubrir cómo ser mejor a través del uso de múltiples gafas distintas con las que mirar el mundo. Es decir, para mí ha sido una manera de poder entender cómo funciona el mundo con unas gafas distintas a las mías. No es un ejercicio de empatía, sino es casi más un ejercicio de indagación, de curiosidad, de abrir tu mente a entender que la realidad puede ser, o se puede escribir de múltiples maneras. Y eso para mí es un ejercicio básico, lo hilo con lo que comentaba Isra, dentro de un proceso, bueno, es que no quiero repetir mucho lo de proceso, ¿no? Pero de un movimiento propio que te ayuda a estar en mejores condiciones y a ser mejor. ¿Y a ser mejor en qué? En lo que tú ya has decidido, teniendo en cuenta que efectivamente tienes múltiples aplicaciones desde el terreno de lo personal a lo profesional, que no sé por qué lo desligamos cuando no se puede desligar, como lo decía también Isra, ¿no? Porque al final lo que nosotros somos en el terreno profesional no deja de ser más que un reflejo de lo que somos en lo personal. Entonces, ¿cuántas personas, por ejemplo, hayáis conocido que dices, joder, qué tío o qué tía más generoso o generosa? Lo ves en el trabajo y luego en su casa es un tirano. Es muy raro que eso ocurra, ¿no? Entonces, claro, evidentemente cuando te enfrentas a un proceso de este calibre, aunque acudas, como decía también Chris, acudes de una forma prácticamente voluntaria. En mi caso, la primera vez, a mí me lo recomendó mi coach, el que fue mi coach, y dije, pues mira, no sé qué carajo me estás diciendo, pero como confío en ti, voy a hacer lo que tú me digas y lo voy a probar. No tiene que haber tampoco hay una predisposición muy fuerte, una claridad muy grande a lo que te vas a enfrentar, sí una predisposición por lo menos a aceptar lo que puede ser posible. Y no me enrollo más. No hay buena nota más, pero lo voy a dejar ahí. Sí, por chinchar un poco a Chris, para ir abriendo ahí el debate, yo no entiendo ahora mismo el mundo del Agile Coaching sin entender casi lo que es un proceso personal de coaching, porque creo que tiene muchísimo solape cuando estamos hablando en términos de evolución. Y cuando hablamos de evolución de una organización, estamos hablando no de una organización como un ente abstracto, como una cosa que tiene vida por sí misma, independientemente del individuo o de los individuos que lo conforman. Vale, muchas gracias. Me preguntan por privado, si alguien quiere contestar y ya pasamos a la siguiente pregunta, ¿qué cosas no se pueden arreglar mediante el coaching? Javi tiene la mano. Javi quería comentar algo. Javi. Sí, es que me parece que hay un punto que también es importante reforzar de lo que ha dicho Chris Evelis y Juanma. El coach, bueno, primero que hay distintos tipos de coaches. Está coaches sistémicos, coaches deportivos y luego también hay Agile Coach. Y hay diferencia entre ellos. Y tomando como referencia un Systemic Coach, uno de los grandes puntos es que este no tiene agenda. La agenda lo pone el cliente, que es lo que decía Chris Evelis un poquito. Un Systemic Coach
nunca va a hacer ir a su cliente a un sitio donde el cliente no quiera ir. Ese cliente quien decide la agenda. Eso primero. Y el Systemic Coach, que es lo que decía también Juanma, confía en que el cliente tiene las capacidades suficientes para encontrar su propia manera de realizar una cosa o de alcanzar un objetivo. Entonces, el Systemic Coach le puede ayudar a definir sus objetivos, le puede ayudar a, lo que decía Juanma, a ver diferentes puntos de vista sobre un asunto, sobre una situación y a contraer un plan de acción. Pero lo que no le va a decir es cómo hacerlo, que es quizás una diferencia, luego lo vamos a hablar, ¿no? Sobre los Agile Coaches, pero los Agile Coaches en ese sentido sí que tienen una agenda y sí que tienen una experiencia previa y una formación que en algún momento, pues, si es Agile Coach lo que está haciendo, pues tienes que inyectarlo en el cliente. Eso puede ser una diferencia entre Agile Coaching y coaching, que ya sé que me estoy adelantando, Javi, perdona por irme a la segunda pregunta. Y además había otra pregunta de alguien de la audiencia que, como estaba pensando en esta respuesta, si te digo la verdad no me he enterado. Entonces, pues ahí lo dejo, te devuelvo la bola. Vale. Joder, hay gente que no está de acuerdo del todo. Totalmente de acuerdo, ¿vale? El que decía que no estaba de acuerdo porque no puede decirte lo que hacer, ¿vale? Comentaba alguno. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta y si ahí lo vais enlazando con el coaching, ¿vale? Así nos cerramos del todo esta. ¿Qué es un Agile Coach y qué diferencias veis? Porque lo habéis comentado por encima. ¿Quién quiere empezar? Jero, tú, por ejemplo, que llevas más tiempo sin hablar. ¿Cómo A lo ves ver, tú? ¿qué es un Agile Coach? Depende si nos vamos a la primera definición que yo encuentro de Agile Coach, pues son los Poppendieck, Mari y Cal Poppendieck, en una conferencia en el año 2000. Ellos habían estado en muchas organizaciones implementando XP, Lean, etcétera, y un Agile Coach en ese momento se consideraba, de hecho ellos les preguntan, oye, ¿qué se considera un Agile Coach? Un Agile Coach es alguien que tiene mucha experiencia en Agile, justo además acaba de salir, fue 2002, he dicho 2000, acaba de salir el Agile Manifesto y es alguien que tiene mucha experiencia precisamente haciendo esto en organizaciones, pero para nada se consideraba el planteamiento de coach como el coaching del que hemos estado hablando, sino era una persona, un coach más entrenador, especializado en Agile, como si habláramos de un basketball coach o un tenis coach, es decir, alguien especializado en una cosa concreta que es Agile. Y para mí sigue siendo así. A pesar de que un tenis coach o un entrenador de tenis pueda utilizar técnicas de coaching de las que hemos hablado, su papel es ser tenis coach. Es decir, un coach, yo como coach, no puedo hacerme tenis coach porque vaya a un curso de certificación de tenis, por decirlo de esa manera. Entonces, el Agile Coach es una persona que tiene conocimientos amplios, profundos y validados de Agile, probablemente en muchos equipos, en muchas organizaciones, metiéndose en el barro, y que puede utilizar diversas técnicas, no solamente técnicas de coaching, sino puede utilizar técnicas de mentoring, técnicas de counseling, técnicas de consultoría para poder llevar a cabo pues, los objetivos que tenga su cliente o la organización que le contrata, que no necesariamente tiene por qué ser la persona con la que trata. Vale, guay. Bueno, Jero, te hago la pregunta o si lo sabe otro ponente, adelante, ¿eh? Solo por tema histórico. ¿El XP Coach, que nació por esa época también, va antes, va después? ¿Tiene alguna influencia o no tiene nada que ver? Son cosas independientes. El XP Coach nace con XP y es una persona con amplio expertise técnico que es capaz de acompañar, liderar, resolver, mentorizar a equipos que están haciendo XP. De hecho, a raíz de la introducción del XP Coach, Ken y Jeff en Scrum introducen al Scrum Master. O sea, la introducción del Scrum Master fue posterior al XP Coach de Ken Beck en XP. Ok, guay. Eso es lo que yo quería saber un poco. Muchas gracias. ¿Irra? Bueno, la verdad es que os quería poner, a mí me gusta mucho cuando explico esto del Agile Coaching, por empezar a hablar desde algo concreto, ¿no? No sé si veis mi pantalla.
es pues uno de los modelos que a mí más me gusta, que es pues el modelo de Lisa Atkins, creo que es, ¿no? Del Agile Coaching Institute, que habla un poco de las diferentes competencias que puede tener un Agile Coach, que a lo mejor nos sirve para poner un poco concretamente pues todo esto que ya estamos hablando, ¿no? Y es que el Agile Coach, pues también lo estaban diciendo por el chat, ¿no, Joserra? Que a lo mejor no es solo coaching, aunque lleve la palabra coach. Si entendemos este coach como efectivamente más de entrenador o más de esa parte de donde surge el coaching, pues entenderemos mejor que básicamente podríamos aplicar la definición de coaching y en este caso el cómo concreto o a lo que te quiero llevar o a lo que te quiero enseñar o en lo que te quiero entrenar, pues es en Agile, ¿no? Igual que si soy XP Coach, pues es en Stream Programming, o si soy Innovation Coach, pues te querré entrenar en habilidades relacionadas con la innovación, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que un Agile Coach debe entrenar en habilidades relacionadas con la agilidad, entendiendo que eso además es muy amplio de por sí y cada vez la agilidad, no sé si coincidís conmigo, se va ampliando cada vez más desde aquel manifiesto por el desarrollo de software ágil, única y exclusivamente dedicado en el mundo técnico, a poco pues se ha ido ampliando cada vez más y el concepto de agilidad pues cada vez es más amplio, ¿no? Pero todo lo que es que incluya la agilidad, pues un Agile Coach en mayor o menor medida debería ser capaz, ¿no? Y luego como siempre, que oye, no tienes que saber exactamente de todo, ¿no? Entonces, fijaos, a mí me gusta mucho esto porque son varias competencias que, bueno, como dice el propio Marco, no tienes por qué tenerlas todas, pero al menos sí ten una de cada cuadrante, ¿vale? Entendiendo como que hay 4 cuadrantes principales, ¿no? El cuadrante de la práctica, es decir, para ser un Agile Coach te tienes que creer esto de la agilidad y practicarlo, ¿no? Y esto, ojo, porque para mí lo más importante es lo que a veces más nos falta a muchas personas que se dedican al mundo de la agilidad en general, que no se lo aplican ni nos lo aplicamos muchas veces ni a nosotros mismos ni a nuestras organizaciones, ¿no? Con lo cual, para mí es algo fundamental, ser practicante, ser practitioner de la agilidad, ¿no? Luego, por otro lado, Lisa Atkins propone el tema de la habilidad, y ahí es habilidad para enseñar y habilidad para mentorizar, y tienes que ser capaz de dar una formación y también de mentorizar a otras personas basado en tu experiencia. Y aquí sí es dar consejos, y aquí sí es decir muchas veces cómo hacer las cosas desde la parte de mentor, ¿vale? Si nos vamos a la parte derecha de acompañamiento, aquí es donde vemos que aparece el coach profesional, bien personal o bien de equipos, porque también hay varias disciplinas donde te puedes formar como coach personal, ya sea ejecutivo o life coach, y también como coach de equipos, donde solo haces coaching al sistema, ¿no? O lo que Javi también hablaba de coaching sistémico, ¿no? Pero también tienes que ser capaz de facilitar espacios de conversación, facilitador. Eso no tiene tampoco muchas veces cosas de coach. Sí tienes que saber hacer preguntas, porque facilitar un espacio muchas veces consiste en hacer preguntas, pero ojo, pues luego si queréis lo desmitificamos. Creo que la manera más directiva de llevar a alguien a un pensamiento es hacer una pregunta. O sea, que a veces nos pensamos que el coach hace preguntas y no lleva a ningún sitio y que está a disposición del cliente. Desmitifiquemos eso, porque la manera más directiva de hacerle pensar a alguien en algo es hacerle una pregunta. Con lo cual hay muchas maneras de ser directivo que no son justamente de darle a alguien una orden, ¿no? Y por último habla de la maestría, tanto técnica como a nivel de transformación organizacional y cultural, como también saber un poco de negocio, ¿no? Si vas a acompañar a una organización en su transformación, pues también tienes que saber un poco de la parte de negocio, ¿no? Y esto es lo que yo más he encontrado, creo que se podría complementar con alguna cosa más, pero es la definición más completa que yo he encontrado de lo que podría ser un Agile Coach en la teoría o en la definición más perfecta, ¿no? De ello. No sé qué opináis, y si sobre esto yo era por traer algo sobre la mesa sobre lo que también trabajar, ¿no? Okay. Chris, ¿tú qué Dígame. quieres? Sí, no, yo totalmente de acuerdo. De hecho, es un marco que sigo y que he utilizado para también desarrollarme profesionalmente. Así que totalmente de acuerdo. O sea, a manera de resumen, por ahí estuve leyendo, muy activa leyendo el chat, y en efecto,
al final, los cuadrantes, como decía Isra, no son todos totalmente, o sea, puedes tener alguno opcional. Si la trampa de nuestra profesión o de nuestro título, Agile Coach, es que se cree que el eje del coaching es totalmente imprescindible. Pero si me pusieran a escoger, yo creo que la práctica, o sea, el ser practicantes, el ser expertos en la práctica, en este caso en agilidad, y en el dominio donde vayas a intervenir, bien sea técnico, bien sea en negocio, son fundamentales. Y la capacidad de enseñar a otros a construir práctica también es fundamental. Lo que sí es cierto es que el coaching como herramienta vas dando cuenta con el tiempo que es una gran herramienta para desarrollar y llegar a sitios donde de otra manera con otra herramienta no llegarías. Entonces, el modelo está genial, como le digo, es algo que ha sido a nivel personal, y en mi experiencia muy personal descubrí en el coaching también, no tengo estudios certificados, pero sí soy entusiasta de estas disciplinas y lo he seguido muy de cerca y creo que es una excelente herramienta para complementar nuestro trabajo como Agile Coaches, que no se refiere estrictamente a dar coaching, se refiere a enseñar, a acompañar, a trabajar como expertos y practicantes del área al que trabajas, bien sea técnico o de negocio. Muy importante, no lo tenía en cuenta, la parte de facilitación también, somos facilitadores de espacios, así que totalmente de acuerdo y listo. Ok, Juanma, ¿diferencia entre coaching y el coaching? Si quieres completar algo. Sí, bueno, simplemente reforzar que estoy de acuerdo que son cosas distintas, que el coaching no es imprescindible, pero sí puedo deciros que los mejores Agile coaches que yo he visto han sido gente muy versada en el mundo del coaching y del entendimiento del comportamiento humano. Porque claro, cuando hablamos al final de Agile coaching, no me acuerdo cuál de los compis ha sido, creo que aquí hay una unanimidad al final, ¿no? Tenemos más que una agenda, tenemos casi no una hoja de ruta, pero sí un horizonte hacia el que dirigirnos. Es decir, no es un proceso de transformación organizacional hacia una organización ágil, no es un proceso de exploración únicamente en el que vayas tocando diferentes palos, sino que sabes más o menos hacia dónde te quieres dirigir. Y ese más o menos, lo digo así porque cada empresa requiere de una agilidad determinada, de una flexibilidad, de una adaptabilidad determinada. Pues creo que es muy importante en ese sentido y por eso decía antes que complementaba muy bien entender cómo funciona un proceso de cambio. No es una cuestión solamente de entender cuáles son los modelos que vas a utilizar o ser capaz de visionar el punto de llegada, si es que existe, sino también entender cómo tiene que funcionar cada una de las personas y ellas en grupo dentro de todo ese camino hacia ese punto de agilidad. Creo que también hay un problema quizá al que nos podemos enfrentar y ahí Isra incidió muy bien, que dentro del modelo de Lisa Atkins, de esas 4 competencias gordas, se elija una y se profundice en una de ellas. ¿Qué es lo que nos pasa en el mundo del Agile Coaching? Pues que estamos viendo que yo tengo la sensación, al menos, no sé si lo compartís los demás, de que todos queremos hacer todo. Es decir, es como si hubiera solamente una tipología de médico y da igual que tengas unas anginas o que tengan que operarte a corazón abierto. Te va a ver la misma persona. Y claro, eso es un problema en el momento en el que esta disciplina se sigue desarrollando y sigue creciendo. Y los problemas a los que se enfrenta un Agile Coach ahora, o los retos, son radicalmente distintos a los que se enfrentaba en 2002. Totalmente distintos. Claro, ¿qué pasa? Pues que queremos todos facilitar como dioses. Queremos diseñar unos programas de mentorización que flipas. Nos encantaría, pues, o sea, nos disfrutamos poniéndonos al servicio de la gente, de verdad, para que ellos tengan una experiencia personal sublime. Además, queremos conocer todos los modelos, todas las alternativas ágiles que existen y las que están llegando día a día. O sea, creo que es al final tener una presión en la que nos metemos a nosotros mismos que nos obliga a estar a todos los lugares, en lugar de entender un equipo de intervención multidisciplinar. Javi tenía ahí, no sé si es un saludo de Star Trek, tío, o... También. No, es por añadir un poco a lo que habéis comentado. Creo que
creo que no se ha dicho, pero creo que es importante. Primero, el Agile Coaching se puede hacer en diferentes niveles. Un nivel primero es el nivel de equipos, que se hace un coaching a individuos para que realmente formen un equipo, y luego está el nivel de management o stakeholders, también junto con Product Owners o Scrum Masters, que se hace un coaching para conseguir un cambio organizacional. Entonces, dependiendo del nivel que estás, puedes aplicar más técnicas de coaching sistémico o tienes que saltar a otras instancias como consultor o consejero o formación. Eso es un primer punto. Luego, por ser un poco provocativo, a mí el modelo de Lisa Atkins me gusta y me gustan más otros modelos. Y me explico. He visto un clic decir, pero me parece una mierda. No. Yo no he dicho eso. No. Sí he dicho que me gusta. Sí, que es una broma, hombre. He dicho que me gusta. O sea, por ejemplo, dice la competencia de negocio. Bueno, vamos a ver. Como coach sistémico, o sea, al principio, cuando tú contactas con un cliente, a lo mejor le puedes ayudar al cliente a entender el por qué quiere hacer el cambio o qué quiere conseguir con el cambio. Normalmente es un objetivo de negocio. Eso no significa que yo como coach o coach externo tengas que saber del negocio. Vamos, yo casi todos los clientes que he hecho coaching no me sé el negocio del cliente, para ser sincero. Ahora bien, una vez que he hecho ese primer aclaración de definir cuál es el objetivo, ayudar al cliente a entender cuál es su siguiente objetivo, pues ya puede empezar a jugar entre diferentes instancias. Entonces, si yo detecto que como Agile Coach, que el cliente quiere ser Agile, pero no entiende qué es agilidad, pues lo mismo tomo la decisión de formarlo en agilidad y en Agile Values, Principles, y hacer un Agile Awareness Training completo. Y de ahí me vuelvo al coach. Ahora que has conseguido esta nueva formación, esta nueva ciencia, ¿qué vas a hacer con ella para conseguir tu objetivo? Entonces, continuamente el Agile Coach tiene que estar saltando entre diferentes instancias, principalmente intentando quedarse como coach, pero bueno, si el cliente no le falta conocimiento, pues tienes que enseñarlo. Si el cliente te pide consejo, pues lo mismo hay diferentes maneras de dar consejo. Una que yo considero que es muy directiva es decirle lo que tiene que hacer, y otra cosa es decir, mira, estas son las opciones con pros y contras, ahora, ¿cuál vas a elegir de ellas? Entonces ahí vuelves a ser un coach, ya le deja la responsabilidad al cliente de sus acciones. Entonces, sí, el Agile Coach tiene una agenda porque al final el cliente le está pidiendo inicialmente o le contrata para cambiar los procesos de trabajo para seguir ciertos valores y principios Agile. Pero dentro de ello tiene que estarse moviendo desde ser un coach y provocar pensamientos y encontrar nuevas maneras de ayudar al cliente a encontrar nuevas maneras de hacer cosas, pero en un momento dado a veces tiene que hacer role modeling o consulting o irse a teaching y volverse cuanto antes al coaching. De Eso hecho, para mí Javi, probablemente a lo largo del día, luego creo que hablamos un poco del día a día de todo esto, pero todo eso que has dicho, a lo largo del día te puedes haber quitado un sombrero y haberte puesto otros 7, depende de la persona con la que hables, del momento en el que hables con esa persona, y hay veces que te tienes que poner más en un modo coach más puro, ¿no? Y en esa pregunta, esa reflexión, esa indagación. Y hay otras veces que digo, oye, prueba con esto directamente. O ¿sabes lo que significa esto, no? Y, o sea, incluso para que las personas que a lo mejor están conectadas y no tengan muy claro a qué se dedica un Agile Coach, esto que comentas, Javi, para mí, estos roles los puedes hacer durante el día, cada media hora ir cambiando de sombrero. A mí me gustaría comentar que, Javi, que estoy de acuerdo contigo, se puede ser una forma de aproximarse al rol,
pero lo encuentro algo complicado poder hacer esa aproximación cuando el que te contrata, el que te busca tus servicios, no es la persona que es consciente de que hay que hacer un cambio. Entonces, tu rol allí como coach, creo que sería, digamos, o sea, puedes utilizar las herramientas, pero no vas a dirigir un proceso de coach al uso, donde te sientas, estableces un objetivo y haces un proceso acotado, normalmente corto, de coaching, ¿no? Entonces, allí cuando te contrata a alguien para que te suelta a un equipo o a un área organizativa, realmente el coaching se convierte en una herramienta, no se convierte en el protagonista como tal de la transformación, se convierte en una herramienta que vas a utilizar, igual como hemos repetido, como lo acaba de decir Isra, con la consultoría, con la formación y con tus conocimientos de agilidad y con tus conocimientos, los que vayas identificando que necesites. Dicho esto, a mí, si me permitís, en mi opinión, es una herramienta, pero de todas ellas es la herramienta. Juan, maladoras. Sí, sí, y es que, a ver, os lo digo porque sobre todo, bueno, he visto lamentablemente fracasar a gente muy buena por no hacer una lectura adecuada de dos cosas. Una, de quién es el protagonista de la historia, y creo que ahí el coaching o el papel del coach dentro de un proceso de coaching nos ayuda a encuadrarlo muy bien. Cuando nosotros llegamos a una empresa, cualquiera de nosotros, creo que tenemos suficiente claridad para entender que el protagonista de la historia no somos nosotros. Es decir, el que va a marcar el horizonte, el punto de llegada y de alguna manera quien va a definir en qué tiene que convertirse lo que es hoy, no somos nosotros, sino que es el cliente, la empresa a la que nos contrata, a la que llegamos. Nosotros lo que estamos haciendo de alguna manera es guiar, explorar con él, aconsejar, es decir, poner en juego ese tipo de herramientas que ya habéis comentado vosotros. Pero creo que hay una parte clara que, bajo mi entendimiento, y ojo, es una opinión súper personal, bajo mi entendimiento, a mí me cuesta entender que se pueda comprender con profundidad quitando el coaching de la ecuación. Sí es cierto que a mí personalmente no me hace falta saber formar adecuadamente, porque si necesito eso, lo busco. Para mí es clave entender cómo se está movilizando la empresa que me llama y hacer una lectura y un acompañamiento adecuado a todas las fuerzas de poder que hay en esa empresa. Entonces, dentro de todas estas herramientas, por eso os digo que a mí me parecen todas muy importantes, pero precisamente porque he visto caer intervenciones de gente potente por no hacer ese tipo de lecturas, creo que el coaching es la herramienta de las que estamos hablando, sin lugar a dudas. Pero es una opinión de un calvo más, ¿eh? Pues yo estoy en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo. Y porque tienes pelo. Ángel, Hola. No sé si lo veíais, pero ya aprovecho yo y saludo que ha llegado Ángel. Yo estoy en desacuerdo. A ver, yo estudié hace ya 10 años que estudié coaching y hay una cosa clara. Por un lado tienes lo que es life coaching, que es coaching personal, vamos a descubrir lo que hay dentro de ti. Por otro lado tendríamos el coaching profesional, acompañamiento profesional, acompañamiento ejecutivo, y estoy haciendo dos. Podemos entrar a discutir sobre el significado, pero donde quiero llegar es a otro sitio. Una persona que tenga 0 habilidades de coaching, pero múltiples habilidades a la hora de poder agilizar una organización, ayudar a agilizar una organización y lo haga a base de porrazos, va a tener mucha más efectividad que una persona que no tenga ni idea de cómo agilizar una organización, pero tenga todas las herramientas de coaching. Y el tema aquí es que el coaching es una... Venga, Ángel, dale. Yo totalmente de acuerdo contigo, Jero. Yo no. O sea, vamos a ver. Creo que depende también de cómo entendamos el coaching, ¿no? Para mí el coaching son habilidades adaptativas, habilidades conversacionales, ¿no? Se pueden aplicar para trabajar en un individuo, trabajar en un sistema. Son habilidades de conversación. Habilidades de conversación aplicadas a encontrar nuevas maneras de encontrar resultados. Si no hay brecha, no hay coaching. Y si no hay resultados, el coaching no te sirve. Así de sencillo. La cuestión es, una persona con habilidades técnicas, es decir, entendiendo qué es la agilidad, pero sin habilidades adaptativas,
¿Puede lograr cambio? Claro que sí, yo lo hice. Sí. Yo lo hice. Pero la cuestión es, ¿a costa de qué? ¿A cambio de qué? ¿No? A cambio de romper un montón de relaciones, de fricción, de utilizar energía de manera ineficiente, ¿no? Sin embargo, si una persona que tiene habilidades adaptativas no entiende el territorio, es otra cosa, es decir, yo no entiendo el territorio, no puede ni siquiera utilizar sus habilidades adaptativas. Es decir, es como si yo intentara hacer coaching a alguien que habla ruso. No entiendo. No entiendo. Pero con entender el contexto, con entender el territorio, creo que es suficiente si esa persona con esas habilidades adaptativas es capaz de ayudar a ese cliente a que encuentre sus propios objetivos, aunque no conozca mucho de la parte técnica. Porque ese sistema encontrará sus propios recursos para alcanzar su propósito si realmente lo tiene claro. Es decir, es necesario entender el contexto para actuar, pero veo mucho más doloroso el intentar trabajar en la técnica sin tener la habilidad adaptativa, sin tener la habilidad conversacional. Pero eso es mi Yo creo que perspectiva. estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Como venía la conversación... Ya, era por joder un poco, era por meterme. Y, a ver, al final estamos de acuerdo. O sea, las habilidades conversacionales, las habilidades de descubrimiento son fundamentales para todo tipo de relaciones humanas. Y trabajar con otras personas es relación humana. El problema que yo le veo, y veo muchas preguntas en el sentido de, ¿para ser Agile Coach necesito saber de tecnología? Pues os voy a dar una respuesta muy sencilla. Si trabajas con equipo de tecnología, tienes que tener un conocimiento mínimo para entender ese territorio del que habla Ángel. Si no tienes ni idea de lo que es una feature, de lo que es un delivery pipeline, de lo que es una clase y de lo que es tal, no trabajes como Agile Coach porque por muchas habilidades conversacionales que tengas, no vas a entender el territorio jamás. ¿Qué es lo que yo le recomiendo a gente con la que he trabajado que no tenía estas habilidades y que venía de otro mundo? He trabajado con gente que han sido Scrum Master y venían del mundo de la arquitectura, que han sido Scrum Master o Agile Coaches y venían del mundo de la psicología. Apréndelas, si es que tienes un montón de recursos gratuitos para aprenderlos. De hecho, en el Agile Coaching Competency Framework que estaba mostrando Israel, te dice Technical Mastery, Business Mastery y Transformation Mastery. Y eso no son habilidades de coaching, son habilidades para las que el coaching te puede ser muy útil. Pero necesitas tener un mínimo de conocimiento técnico y hay un montón de libros y de recursos gratuitos para poder hacerlo, un mínimo de conocimiento de cómo hacer transformación y cómo funcionan las organizaciones. ¿Cómo vas a hacer allá el coaching de transformación en una organización si no sabes lo que es OPEX y CAPEX? Pues en la vida vas a poder hacerlo por muchas habilidades conversacionales que tengas. Entonces, esas habilidades que pretendemos aplicar a los demás, tenemos que empezar a entender cuáles son nuestras carencias, porque solamente con coaching podemos hablar y al final seremos grandes conversadores y malos coaches porque no ayudaremos a la organización a conseguir los objetivos que no sabe ni que quiere. Correcto. O un pequeño, ahí está. pequeño Quería hacer un matiz inciso ahí. pequeño para completar lo que dice Jerónimo. Ya que llego más tarde, quiero hablar un poquito más. ¡Qué morro! Claro. Sabes un montón, siempre. Vale, a menos 20, tenemos 10 minutos, ya estamos hablando del día a día, ¿vale? Ahora a menos 20 paramos y vamos a las preguntas del público, ¿vale? Dale caña 5 minutillos, Ángel, te doy mucho, ¿eh? Vale, bueno, nada, muy cortito. Digo que efectivamente uno de los pares del coaching ontológico, Rafael Echevarría, dice no se puede intervenir en un mundo que no se conoce. Efectivamente. Es imposible. Entonces, y yo me he visto en la industria que efectivamente sucede que hay coaches que tienen las habilidades adaptativas pero no conocen el territorio y necesitan conocer el territorio, como todo lo contrario, como agilistas que no tienen las habilidades adaptativas y necesitan conocer las habilidades adaptativas. El problema es cuando construimos una expectativa incorrecta. O sea, cuando falta alguna de las dos y decimos que sí, que podemos intervenir. Eso es un problema, ¿no? Pero esto que aplica a un coach a nivel de sistema, aplica también para mí a un Scrum Master a nivel de equipo. Es decir, para mí entender, ¿necesita un Scrum Master ser el mejor desarrollador del universo? No. ¿Necesita un Scrum Master entender los quiebres y entender el territorio de un equipo que está desarrollando producto en el software si trabaja en el software? Absolutamente sí. Y si no, no puede acompañar. No puede acompañar para nada. No entiende qué está pasando, ¿no? Y yo creo que nos debemos hacer cargo de profesionalizar el Agile Coaching para que esto quede claro, que son habilidades técnicas y habilidades adaptativas. Y que hay diferentes tipos, ojo. Y que hay diferentes enfoques. Hay diferentes enfoques. Claro que sí, por supuesto. O sea, en todo el mundo del coaching hay un enfoque ontológico, un enfoque coactivo, un enfoque sistémico, un enfoque orgs. Bueno, hasta yo he construido mi propio enfoque.
Son estrategias conversacionales, no es otra cosa. Sí. Ahí- A mí me gustaría comentar, perdona, Juanma, que al hilo de lo que dice Ángel, que estoy totalmente de acuerdo, voy a volver a insistir en el tema de la herramienta. ¿Por qué hablo de la herramienta que es súper importante, Juanma? Yo creo que es súper importante porque, como bien decía Ángel, hay un equilibrio, porque te dota de una capacidad, de una habilidad, de un soft skill que es totalmente necesario. Pero lo importante y que tenemos que diferenciar a las personas que son coaches, o sea, que logran ese equilibrio, pero que son coaches profesionales, lo que tienen que tener muy claro, considero, es que recordar que el coaching es un proceso que como proceso tiene que ser consensuado. Es decir, tú puedes cogerte herramientas del coaching como las preguntas poderosas, justamente fomentar la reflexión, pero no esperando hacer un proceso de coaching cuando no te lo han pedido. Eso es muy importante. Yo creo que eso es muy, muy relevante porque a veces estás en un proceso de transformación y adoptas el rol de coach cuando la otra persona no te ha pedido ese rol o no te lo, sí, no han llegado a un consenso respecto de eso. Pero Yo usar la aquí, herramienta de la conversación, de la capacidad de generar reflexión, por supuesto que sí, totalmente de acuerdo. Y de la misma manera, un proceso de acompañamiento organizacional tiene que ser consensuado. Es decir, ojo, cuidado, porque lo que no, es lo que os hablaba antes de quién es el protagonista de la historia. Lo que no podemos, creo yo, desenfocar el tema es de que si nos llaman a nosotros, nos llama una empresa a nosotros para abordar un proceso de ese calibre, y me da igual, me da exactamente igual que sea de acompañamiento a un equipo, que sea de acompañamiento organizacional, lo que no podemos hacer es librar nuestra batalla en el terreno del cliente. Es decir, no es nuestra batalla. Nosotros nos llaman para acompañarles en la suya. Y ojo, no quiero utilizar la batalla como metáfora que se tome literal, sino simplemente entendiendo que a mí me parece precisamente por eso que es exactamente igual. Es decir, tiene que haber un consenso, una clarificación, un pacto, un acuerdo explícito, claro, sobre quién escribe aquí el libro, y qué papel jugamos cada uno de nosotros. Yo lo veo exactamente igual que un proceso personal de coaching. Y ojo, yo, os digo que yo no os hablo como experto en coaching, de verdad, me puedo equivocar, ¿eh? Javi yo tenía la ahí... mano levantada, Isra, perdona. Isra. Perdón. Javi tenía la mano levantada. Me he dado cuenta que Israel la tenía antes que yo. Si quieres, Vale, Javier, vale. Vale, primero y luego yo. sí, yo simplemente por complementar un poco lo que estáis diciendo, me voy a ir a un proceso de coaching tradicional, pero se podría aplicar a otros muchos. Al coaching ejecutivo, concretamente, que como bien decía antes Jero, es eminentemente diferente al life coaching en muchos aspectos. En uno de los aspectos que es diferente el executive coaching al life coaching, es que en el executive coaching, tu coachee no es muchas veces y generalmente no es la misma persona que te ha contratado. Quiero decir, a ti te contrata como executive coach una organización, un sponsor, puede ser, vamos a simplificarlo, un departamento de recursos humanos, porque ha detectado, o bien porque esa persona lo ha pedido, o bien porque han detectado que puede ser necesario un proceso de coaching ejecutivo para una persona. Con lo cual hay tres actores en un proceso de coaching. El coach, el que te contrata y luego el coachee. En un proceso de life coaching, el que te contrata y el coachee suele ser la misma persona. En un proceso ejecutivo, en la mayoría de veces no. Y quien te contrata es la organización y tú vas a trabajar luego con diferentes personas de la organización en un proceso de coaching ejecutivo. De hecho, muchas veces esos procesos ejecutivos acaban con la salida de la persona de la organización. Muchas veces, porque se da cuenta, en base a ese proceso de coaching, que esa organización no es para esa persona. Con lo cual, me gustaría distinguir estos tres roles en un proceso de acompañamiento organizacional, en lo que deberíamos hablar también de estos tres roles. Una cosa es el que te contrata, el que hablamos del sponsor, pero muchas veces el sponsor no te contrata para que le ayudes a él directamente, aunque lógicamente en un proceso de transformación organizacional deberías trabajar también con él. Pero te contrata para que trabajes probablemente con otras personas. Y esto creo que hay que tenerlo en cuenta, de quién es tu cliente, quién es tu usuario, que no siempre son los mismos. Okay. ¿Javi? Ahora sí, Javi. ¿Javi de Legaña? No, sí, por complementar. A ver, cuando se inicia un compromiso con un cliente, es clave explicar el proceso cuando establece la relación y establecer una relación de confianza y entender qué pueden esperar de ti o no.
Y en esa relación de confianza con el sponsor, entender cuál es el objetivo inicial, por qué te están llamando. A partir de ahí, al menos tal como lo hacemos, el enfoque que nosotros tenemos en Agile 42, hacemos una evaluación inicial que, dependiendo si vamos a trabajar con equipos, con una organización entera, pueden ser de una manera u otra. Javi me conoció porque conoció por mí el OrgScan en esa charla. Eso sería para una organización entera y es muy compleja. Y a partir de esa evaluación generamos hipótesis de lo que está pasando en el sistema. Y eso es coaching. Empezamos a pensar qué está ocurriendo en el sistema sin realmente saber si es eso lo que está pasando en el sistema. Y luego entonces redefinimos el goal, redefinimos el objetivo, definimos cómo vamos a saber si hemos llegado al objetivo o no. Que eso es bastante importante. Y esa pregunta muchas veces ya es una pregunta provocativa muchas veces para el cliente. Oye, ¿cómo vas a saber si has llegado a donde quieres llegar? Muchas veces los clientes no lo saben, cómo definen su éxito. Y a partir de ahí elegimos las herramientas y las herramientas pues definimos la estrategia de qué es lo que vamos a intentar. Pues como primer paso vamos a hacer esto. Y luego empezamos y hacemos una evaluación continua de lo que está pasando. Hacemos esto, observamos, vemos si nos estamos acercando más cerca del objetivo o no, si las hipótesis que hemos elegido validar realmente eran las correctas o no, y lo mismo eran las correctas y lo mismo pues mi hipótesis estaba mal y no es lo que está pasando en el sistema y tengo que formular otras hipótesis o tirarme hacia otras hipótesis. Entonces, en ese proceso continuo, lo que está ocurriendo, bueno, primero estamos ayudando al cliente a entender cuáles son sus primeros pasos, eso es coaching. Formulamos hipótesis, eso es coaching también, hacemos una evaluación, eso es, primero hacemos la evaluación antes que las hipótesis, evidentemente, eso es coaching. Y luego para definir los pasos, eso ya es una mezcla quizás entre coaching o podemos empezar a saltar a educación o a consultoría o bueno, permanecer en coaching si pensamos que el cliente tiene las capacidades necesarias. Normalmente en Agile 42, en casi todos los engagement, en casi todos los compromisos, tenemos que ir por un proceso de formación de Agile, aunque solo sea para que el cliente unifique vocabulario y todos hablen que la misma palabra signifique la misma cosa, y a partir de ahí pues empezamos a provocar los siguientes pasos en el cliente, y ahí a lo mejor ya no necesitamos ser tan educadores o tan consultores, porque ya con la nueva formación, bueno, y tienes este problema, ¿cómo aplicarías los nuevos conocimientos que has adquirido? Ah, pues ¿por qué no probamos a hacer un equipo cross-funcional? Anda, bueno, ¿qué te parece la idea? Pues, pruébalo. ¿O no? No sé. Entonces, es muy importante establecer la relación y explicarle al cliente cuál es el proceso por el que va a ir. Y bueno, ya depende de la situación de cada empresa. Lo que pasa es si a nosotros nos llama una empresa y nos dice, oye, venir a hacer esto, pues normalmente le decimos sí y empezamos a hacerle preguntas hasta que o bien le convencemos de que trabajamos de manera diferente o buscan a alguien de la competencia. Y no... Yo por diferir un poco, no diferir, sino matizar, yo, por ejemplo, todo el tema de las hipótesis que has comentado, Javi, que también en el chat lo están comentando, yo, por ejemplo, creo que eso tiene que ver más con aprendizaje validado, es decir, tú validas tu aprendizaje en base a experimentos, que tiene que ver mucho con cómo trabajan los científicos, ¿no? Con que eso en sí sea una coaching como algo genérico, ¿no? Porque lanzar hipótesis y experimentos creo que no tiene que ver con el coaching en su estado más puro. Otra cosa es que una buena manera de acompañar a alguien sea establecer hipótesis, no meter juicio, creo que esto es algo así muy importante, es decir, no hay que enjuiciar a tu cliente, no hay que enjuiciar a tu organización. Esto es de lo más difícil porque enjuiciamos por naturaleza las personas, por simplificar el mundo, y es un tema mental, porque si no moriríamos. Pero intentamos, ¿no? Yo tenía un profesor cuando yo hice el máster de coaching, creo que hoy
no está por aquí, Manuel Seijo, que siempre decía que a una sesión había que ir sin memoria ni deseo. Es decir, que debías dejar todo el histórico que tenías, intentarlo al menos, para no meter ese histórico dentro de la sesión, porque lo que ocurría en la sesión es lo que tenía que ocurrir, y sin deseo alguno, sin deseo de que ocurriera nada. Porque a veces hablamos mucho, medio de broma, medio en serio, de la labor del fascipulador, ¿no? El cómo al final, por eso os decía antes, que creo que estamos confundiendo el ser más asertivo o no con el coaching. Es decir, que se puede ser muy manipulador y llevar a la persona a donde quieres con una pregunta. Y te crees el coach mejor del mundo porque hagas todo el rato preguntas y estás continuamente siendo una persona muy asertiva en la facilitación, ¿no? Entonces, me he quedado siempre con esa, sin ir, sin memoria ni deseo a una sesión. Y lo único que quería complementar es que para mí todo el tema de validación de hipótesis no es tanto del coaching más puro, creo que lo complementa muy bien, todo lo que es aprendizaje validado en el mundo del caos y de la complejidad, donde no sabes, sobre todo en el de la complejidad, donde no sabes lo que va a suceder hasta que no lo pruebas, pero creo que al final estamos mezclando y a lo mejor personas que vengan más del coaching más puro dicen, ostras, esto del aprendizaje validado yo no lo he visto como asociado al coaching. A mí me parece una manera excelente, ¿no? Pero por intentar darle un poco de salseo al tema, a ver si entra alguien al trapo. Yo es que estoy hablando de lo que entendemos nosotros por allá el coaching. Nosotros no hacemos coaching sistémico puro. Efectivamente. Es que al Bueno, final... Vale, es que yo te había entendido que estabas hablando de coaching en general cuando hablabas de hipótesis. Perdón, solamente he compartido como nosotros lo hacemos, que tiene elementos de coaching sistémico y luego pues... Genial, entonces está fantástico. Vamos entrando un poco en la fase de cómo trabajáis, Jero. ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo trabaja un Agile Coach? ¿Cómo se trabaja? Pues llegas por la mañana, tarde, y cuando alguien te pregunta algo, dices o depende, o qué opinas tú sobre eso, o cómo te hace sentir. O sea, un poco mi forma de enfocar. Eso te llevará muy lejos durante mucho tiempo. A ver, ¿cómo trabajo yo? O cómo trabajamos nosotros. Nosotros generalmente nos enfocamos como Agile Coach nosotros vemos la organización como formada por tres cosas. Personas y sus relaciones, trabajo y cómo organizamos trabajo y herramientas, incluyendo la parte tecnológica de transformación dentro de eso. Y todo eso lo vemos como la transformación digital. Esas son las tres patas que vemos, que además están muy interrelacionadas. Había alguien por ahí que decía, pero entonces deberíamos de tener coaches de equipo y coaches organizacionales. Pues en mi opinión no. En mi opinión, un buen coach de equipo, un buen Scrum Master siempre será un buen Agile Coach y un buen Agile Coach no tiene por qué ser un buen Scrum Master, ¿vale? ¿Y a dónde voy con esto? Pues que nosotros por donde arrancamos, normalmente arrancar por la transformación de personas y cómo trabajan las personas es lo más fácil. Llegar y decir, vais a usar Scrum y les das un curso de Scrum y entonces tú que eras el jefe de proyecto, pues harás el Scrum Master, el otro es no sé qué y el otro no sé cuánto. Pero esto no funciona. ¿Por qué? Porque tenemos las otras dos patas que son la parte del trabajo y la parte de la tecnología y las herramientas sobre las que trabajamos. Así que, pues normalmente en un plazo de entre 1 y 6 meses, pues empieza a generarse una fricción porque seguimos organizando el trabajo como lo organizábamos antes, las herramientas siguen siendo las mismas y entonces empezamos a tener mucha fricción porque realmente no podemos trabajar como hemos dicho, querido, aprendido o lo que sea que vayamos a trabajar. Hay gente que llega y ataca la parte tecnológica primero. Vamos a organizar las herramientas y cuando hablo de tecnología hablo en un sentido muy amplio, ¿vale? No solamente lo que es programación, ¿vale? Vamos a atacar las herramientas y los procesos y todo lo que hay primero y luego atacamos a las personas y luego a la forma de organizar el trabajo, es decir, a la forma de cómo vamos a organizar lo que vamos a hacer en el futuro. Personalmente me parece muy caro y además es muy lento de cambiar. Una organización cambiar eso es muy lento, sobre todo si pretendes cambiarlo tú. Lo ideal es que las personas que están haciendo eso sean las personas que inicien el cambio a distintos niveles. Entonces, por donde empezamos nosotros siempre es por la organización del trabajo, es decir, vamos a establecer y vamos a asegurarnos de que el trabajo fluye de una manera ágil, y ágil en este sentido tiene un significado muy concreto, tenemos claro en qué vamos a trabajar, tenemos claro
cuáles son nuestros objetivos a futuro, tenemos claro cómo vamos a desarrollar esos objetivos y vamos a organizar todo eso para que deje de ser el salvaje oeste y podamos empezar a organizarlo. Una vez organizado esto, generalmente las personas te empiezan a decir, oye, esto me gusta porque no ha afectado a mi trabajo, pero creo que podríamos trabajar esto y esto de manera distinta, ¿vale? Y entonces es cuando arrancamos transformación a lo que es lo que es parte de cómo se relacionan las personas. Metodologías, Scrum, Kanban, escalado, etcétera, etcétera. Y eso normalmente lo que hace es tirar de, oye, no podemos trabajar así porque las herramientas que tenemos no nos lo permiten. Y ahí es donde entran mucho las habilidades de empoderamiento y de servant leadership para poder empoderar a esa gente para que realmente puedan hacer cambios sobre sus herramientas. Es decir, les has quitado la presión del trabajo o has organizado, mejor dicho, la presión del trabajo, les has dado herramientas nuevas para comunicarse y para trabajar entre ellos y, por último, has atacado en la tecnología. ¿Cómo es mi trabajo día a día? Pues mi trabajo consiste en formar, estar disponible, es decir, enseñar mucho a mucha gente, estar disponible. Yo creo que esto es una labor fundamental que muchos Agile coaches perdemos cuando nos perdemos en el barullo del día a día. Cuando estás disponible, la gente viene y hace uso de ti. Entonces hay que saber estar disponible. De hecho, yo cuando me siento a trabajar con personas muy ocupadas dentro de la organización, lo primero que hacemos es ver cómo liberar la agenda. Una persona que tiene un Outlook hasta arriba, es imposible de trabajar con ella y es imposible de que esté disponible para que ocurran cosas. Por lo tanto, procuro estar disponible y procuro pinchar a la organización. Esto ayer José Manuel Veas decía aquello de estresar a la organización. A mí no me gusta un poco el concepto de estresar, pero sí un poco el ir rascando a ver por dónde salen las cosas. Y en ese proceso acompañar a sponsors, personas clave que pueden tener la capacidad de ir favoreciendo ese trabajo. Mi objetivo siempre es hacerme prescindible. Yo no gano nada siendo imprescindible, no gano nada teniendo una agenda a 3 semanas, al revés. Mi trabajo consiste en ir, hacer, terminar y poner una muesca en mi fusil. Y eso es muy de consultoría. Hay un libro muy bueno de consultoría que leí hace tiempo, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que decía, para poder volver tienes que haberte ido. Y muchas veces no sabemos irnos de las organizaciones y tenemos que saber que tenemos una fecha de caducidad y tenemos que saber dónde irnos. Y luego, sobre todo, tener muy claro antes de empezar si vamos a poder generar cambio o no. Nosotros, a pesar de la crisis del COVID, a pesar de que las cosas han bajado, porque las cosas, o sea, el trabajo ha bajado y demás, hoy hemos dicho que no a una opción que teníamos encima de la mesa porque no podemos, o sea, no tenemos capacidad para abarcarla en un punto excelente. Si no tengo la seguridad de que durante el tiempo que lo vas a necesitar de estar ahí, no puedo estar. Entonces, formar, mentorizar, acompañar con herramientas de coaching profesional. Muchas veces mi trabajo consiste simplemente en escuchar. Y de hecho, las mejores conversaciones y los mejores resultados que he obtenido han sido solamente sentarme a escuchar. Muy rápidamente, una de las empresas en las que estuve en Berlín, recuerdo como un chico vino un día, un engineering manager, y me dijo, Jero, ¿tomamos un café? Y le dije, sí. Y entonces nos tomamos el café, él estuvo rajando, rajar es una palabra que es hablando durante 1 hora, y cuando terminó y yo había dicho 3 palabras porque lo dije más, me dijo, me ha venido muy bien esta conversación. Es decir, muchas veces tenemos que saber cuando la gente simplemente necesita desahogarse y apoyarse en nosotros, cuando necesita guía o cuando necesita simplemente un consejo. Ok. Chris Evelis, ¿quieres contar un poco cómo sería? A ver, que lo ha contado su modelo de Jerónimo Palacio. Yo no sé si Kairos tiene suyo o tú personalmente. Bueno, voy a contar el personal. Lo primero que quiero comentar es que me gustaría complementar lo que dice Jero, y es que otras 2 cosas que yo hago en el día, además de todo lo que comentaba Jero, es escuchar y aprender. Estoy todo el día con las orejas así. Estoy aprendiendo, ahora, estoy leyendo los mensajes en el chat y hablan del software. Yo creo que en el sentido, o sea, en la agilidad, podemos verla en el sentido producto, no importa si es de software o no. Y ahorita tengo la maravillosa fortuna
de estar trabajando en un sector que no había trabajado en mi vida y la verdad es que, en efecto, como decía antes Ángel, si no conoces el territorio, poco a poco vas a poder apoyar. Por lo tanto, tienes que aprender. Mientras más aprendas, más capacidad tienes de estar a disposición de la organización, de las personas y de los equipos para ayudarles. Entonces, además de estar disponible, de enseñar, también estoy todo el día en eso, escuchar y aprender. Ahora, mi día a día también es variopinto. Puedo comenzar la mañana tal cual con una sesión de enseñar cualquier cosa. Puede ser desde que es agilidad, Scrum, Kanban, facilitación gráfica, oye, temas varios, ¿no? Podemos enseñar varios temas, como poder estar facilitando una sesión de estrategia, por ejemplo. Para luego estar con un equipo de portfolio gestionando, ayudando a un tema de priorización, por ejemplo. Realmente es un día a día muy activo. Estamos constantemente cambiando, ¿no? Nosotros llegamos a las organizaciones normalmente con un mandato, normalmente. Recordemos que, como mencionaban, hay un sponsor que te contrata a la empresa, en este caso Kairos, y luego hay una brecha entre esa contratación y el equipo que llega allí. Y el equipo que llega allí a veces no tiene tanta capacidad de preguntarle al sponsor, oye, ¿qué quieres y cuál es el objetivo? Sino que vamos directamente a temas mucho más, lo que llaman quick win, lo que llaman cosas tangibles. Lanzar un equipo en Kanban, o sea, transformando su forma de trabajo, lanzando un equipo Scrum, lanzando, por ejemplo, planificaciones trimestrales, si estamos hablando a nivel de cliente, de estrategia. Entonces, sí, llegamos normalmente cumpliendo de cierta manera ese deseo mecánico de comenzar a hacer algo porque quieren comenzar a ver que se ocurren algunos cambios. Y luego comenzamos a levantar evidencias de realmente los cambios que son necesarios para lograr el objetivo buscado. Comenzamos a levantar a través de observar, justamente a través de aprender, comenzamos a levantar esas necesidades que podrían acercar más al cliente a su propósito, y luego le planteamos en una siguiente iteración, planteamos ya nuestra visión de cómo sería un plan de trabajo para lograr esos objetivos. Hacemos un assessment después de esa primera iteración y decimos, oye, si tú quieres llegar mejor, llegar antes, quieres tener una mejor relación con tus clientes y ser más competitivo, pues realmente lo que venimos haciendo ayuda, te aportan esto, pero realmente, según nuestro criterio, deberíamos ir por este otro camino y normalmente en ese punto construimos un roadmap que vamos cambiando trimestre a trimestre. Vamos evolucionando trimestre a trimestre. Ese sería... ¿Juanma? Pues a mí se me hace muy raro hablar de mi día a día y no, bueno, creo que lo que han explicado Jero y Chris está súper bien, atiende a un concepto muy abstracto, muy generalista y cada día y cada cliente requieren de algo diferente. Yo lo he resumido de alguna manera en varios puntos, pero dos claves, ¿no? Que se acompañaran a mis clientes en su proceso de evolución y prestar asistencia directa en el trabajo de campo. Que lo identifico como dos cosas distintas. Dentro del acompañamiento a mi cliente, busco con ellos siempre pues, hacer simple lo complejo, o por lo menos hacer menos complejo lo que ya es complejo de por sí. Creo que una clave de enfoque de mi trabajo siempre también está en reducir la incertidumbre que se genera frente a un proceso de cambio, un proceso de evolución. Mantener siempre bien encuadrado la visión global, es decir, mirar el todo continuamente, todo lo que está pasando, incluso cuando hacemos un pequeño clic en algún lugar del cliente. Y una cosa que decía Irra es evitar el juicio sobre el mal y el bien, que para mí es clarísimo, ¿no? Y entender y sobre todo trasladar que cada uno llega donde tiene que llegar. A mí me hace gracia, ¿no? Porque hay gente que dice, claro, es que no te quieres mojar. Digo, no es que no me quiera mojar, es que tu casa es tu casa. Y yo tengo que respetar tu casa como tu casa. Mi opinión te la voy a dar si me la pides. Y te la voy a dar con mucha claridad, con respeto, con educación, pero te la voy a dar. Pero sobre todo sí que creo que tenemos que respetar la casa de cada uno. ¿Qué hago yo dentro de este trabajo de acompañamiento a clientes? Diseño las bases de todo el proceso que vamos a vivir. Creo con ellos un roadmap,
metemos ciclos PDCA por doquier, medimos impactos, establecemos indicadores de todo el proceso, de esos impactos que esperamos tener, damos apoyo, doy apoyo a los promotores del cambio, que creo que esto es una parte súper importante. Porque una cosa que ya hemos hablado ahora, que es, efectivamente no es lo mismo el que te contrata que el que te sufre. Pero el que te contrata también te sufre. Y hay una parte que para mí es súper relevante con mis clientes, y yo se lo digo a las claras, y es que en toda empresa hay personas que se juegan el pescuezo por impulsar un cambio. Y se la juegan. Porque nosotros llegamos y en algún momento nos piramos. Las cosas como son. Siendo muy transparente, muy claro. Pero ellos se quedan. Pues creo que aquí hay para mí una parte esencial de mi día a día, de mi trabajo, que es precisamente reforzar a las personas que se están jugando ese pescuezo para que ellos entiendan cómo se lo están jugando y que se mantengan, pero que se mantengan con seguridad. Que no vayan en plan kamikaze, que no vayan a lo loco, sino que entiendan, ojalá mejor, en mejores condiciones, cómo se están colocando ellos y cómo les colocan los demás. Trabajamos mucho la identificación de las fuentes de incertidumbre asociadas a ese proceso de evolución. Por ejemplo, cómo actúa el miedo a lo desconocido. Para mí eso es un básico casi de cada día con la gente con la que trabajo. Cuando hablamos de resistencia al cambio, a ver, creo, sin ser... yo soy un informático, entonces tengo mis propias definiciones, ¿no? Pero entiendo que la resistencia al cambio como tal no existe. Lo que hay es una respuesta a la incertidumbre, una respuesta a un miedo a lo desconocido, una respuesta casi de proteccionismo. Entonces, yo personalmente trabajo mucho con eso, con los colectivos que se desconectan dentro de un camino que no se entiende si no es desde lo colectivo. Y luego, dentro de la asistencia, pues madre, es que tengo aquí tela, ¿eh? Dentro de la asistencia, aquí voy a hacer un matiz y es que no voy a hablar de lo que yo me llevo de los demás, voy a hablar de lo que busco aportar a los demás. Trabajo con equipos ágiles, trabajo con otros Agile Coaches y con Scrum Masters. Por ejemplo, con equipos ágiles, ¿qué hago? Pues yo lo resumo de una forma muy sencilla, es ponerles en buena forma. Para mí, ¿qué significa ponerles en buena forma? Empezar a dejar de trabajar por trabajar y empezar a trabajar por objetivos. Es decir, ¿qué necesitamos conseguir? Vamos a ponernos a ello. Fomentar la transparencia y definir marcos de trabajo y políticas claras que permitan de una manera responsable jugar la autoorganización. Se nos llena la boca de autoorganización, pero tú pones a un grupo de personas que están habituadas a seguir un mandato claro, le dices, chicos, a partir de ahora autoorganizaros, y les haces una putada gorda infinita, porque no saben cómo pueden jugarlo. No tienen, o sea, les has cambiado el terreno de juego completamente. Yo trabajo mucho en esa definición de trabajo, de nuevo terreno de juego con estos equipos. Pero principalmente para que podamos desplegar o se pueda jugar con responsabilidad y con buenas garantías la autoorganización, que me parece clave dentro de un equipo que funciona en buenas condiciones. Y luego, pues con los Agile Coaches y otros Scrum Masters, pues les apoyo en su trabajo si ellos me lo piden. Si detecto que hay una oportunidad, lo comento con ellos, pero siempre manteniendo el respeto de que el que dice que no, es que no, y me voy súper feliz. O sea, para mí un colega de profesión es un colega súper respetable y con ellos pues cofacilito, instruyo en lo que le pueda instruir, si es que hay algo que pueda yo conocer mejor que ellos. Reviso con ellos su propia actuación, igual que ellos lo hacen conmigo, por ejemplo. Les lanzo retos. Es decir, trato en todo momento pues, de complementar lo que yo vea, en mi opinión, que puedo complementarles o con lo que ellos me puedan pedir. Ok. Has hablado de diseño. Entonces, diseño organizacional, a mí me viene Irra. Irra, si quieres comentar, asistimos a un debate entre Irra y Jero muy interesante hace unos meses en un evento sobre diseño organizacional. Entonces, si quieres contar, Irra, que entiendo que es vuestra línea de trabajo, o quieres contar otra cosa sobre cómo trabajáis. Bueno, el diseño organizacional, pues no sé, deja de ser otra etiqueta más sobre la que apoyarse, ¿no? en un proceso de transformación. Bueno, yo entiendo el diseño organizacional como el pensar, ¿no? en lo que quieres y en qué quieres conseguir desde muchos ámbitos, ¿no? Y hay un montón de modelos para apoyarse en qué es cultura, de dónde queremos trabajar, qué ámbitos quieres trasladar, si quieres un modelo más integral, como habla Wilber.
o hablar de cultura de habla Shen, en fin, nos podríamos aquí hacer muchas pajas mentales sobre un montón de modelos, pero en el fondo es que le des una pensada a tu organización como quieres que sea, ¿no? Y yo por enganchar un poco con la pregunta que estabais haciendo y por complementar, porque creo que al final pues cada día es diferente y lo que ya han comentado mis colegas de charla, pues me puedo perfectamente sentir identificado. Yo distinguiría muchas veces dónde te vas a enfocar, ¿no? Y la organización tiene muchas partes, la organización tiene diferentes roles, diferentes niveles, y creo que una misma persona no puede acompañar a toda la organización. Claro, aquí es lo que entendamos organización, porque si acompañas al CEO o a la CEO, ¿estás acompañando a toda la organización? Hombre, pues depende, ¿no? Si hablamos sistémicamente, pues a lo mejor si acompañas a la persona que más influencia y poder tiene dentro de una organización, potencialmente puedes influir a más partes de la organización, pero no estás trabajando con toda la organización puramente, ¿no? Con lo cual, yo entiendo también el proceso de acompañamiento y transformación como que en función de dónde te quieras enfocar, y no es lo mismo que acompañes y estés acompañando a uno o varios equipos, como que estés acompañando a managers, como que estés acompañando a la alta dirección. Y lo engancho con algo que decía Jero. Simplemente para acompañar a alguien que tiene una agenda muy complicada, te tienes que adaptar muchas veces a los espacios que te da, ¿no? Y para eso necesitas tener agenda libre. Sin embargo, si estás acompañando a un equipo o a varios equipos, tu agenda es la agenda del equipo. Es decir, al final tienes que estar en el equipo y tienes que estar acompañando a ese equipo. Por tanto, creo que es incompatible muchas veces intentar acompañar a unos roles e intentar acompañar a otras partes de la organización simplemente por un tema puro de agenda, ¿no? Y luego también es un tema de habilidades. Es que muchas veces las habilidades que necesitas a nivel humano para trabajar con un equipo son diferentes a la que necesitas para trabajar con un directivo, ¿no? Por tanto, yo ahí creo que lo mejor para hacer una buena transformación es ir en equipo, porque una persona sola es muy difícil que transforme una organización. Puedes estar trabajando a nivel directivo, está fenomenal, pero si luego no articulas lo que trabajas a nivel directivo con los equipos de trabajo, es muy difícil que consigas cosas. Si trabajas con equipos y estás articulando el cambio a nivel de operativa y a nivel de tarea, pero no trabajas con el equipo directivo, no trabajas con el middle management, es muy difícil que estés trabajando en una organización más o menos coherente, porque muchas veces los mensajes que se dan desde un lado y desde otro pues son antagónicos, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí, independientemente de cómo es un día a día, creo que requiere un trabajo integral a nivel organizativo, igual que hay que trabajar la parte invisible, la parte visible, la parte individual y la parte grupal en todo proceso de transformación, pues es algo complejo. Y también pues desmitificar un poco, ¿vale? Y aquí hablo de mi experiencia. No es un trabajo para nada fácil y es doloroso. Es decir, un proceso de transformación organizacional tiene muchas partes de dolor, todo lo que implica ir en contra de una dirección y todas las personas. En un cambio hay gente que se posiciona a favor y gente que se posiciona en contra. Hay dolor por el medio, hay mucho dolor y hay que continuamente poner mucha energía en un sistema para conseguir ciertas cosas. Y esto es un trabajo muy duro, que yo me dedico a ello porque es muy gratificante. Es decir, todo lo que tiene que ver con ayudar a personas y ayudar a organizaciones a transformarse y a mejorar y a humanizarse y a todo lo que implica, es un trabajo muy gratificante. Pero es muy duro y continuamente hay que estar poniendo energía muchas veces en una dirección que es mayormente contraria a la que va la organización. Porque en un proceso de cambio, cuando tú quieres pasar de un punto a otro, entendiendo como una metáfora, porque el proceso de cambio yo lo entiendo como algo continuo, pero cuando quieres ir cambiando la mentalidad y la cultura de una organización, empiezas por ser lo que menos tiene la organización a nivel cultural. Es decir, hacia donde quieres ir muchas veces es donde menos está la organización. Con lo cual, es muy duro y apoyo a lo que dice Juanma, las primeras personas, los primeros equipos, las primeras personas que en una organización deciden apostar por el cambio, son, vamos, chapó, porque son los que más se la juegan, los que más duro lo tienen, porque van y pican en piedra, y los que luego, cuando esto triunfa, de los que menos se acuerda la gente, muchas veces, ¿no? Pero en un proceso de transformación,
esos equipos iniciales, esas personas que te contratan y apuestan por el cambio, son a las que más hay que cuidar y a las que más hay que acompañar al principio, porque se están jugando el tipo en un territorio, si seguimos con la metáfora que estáis utilizando antes, muchas veces hostil. Y es una metáfora que quiere decir que hostil porque no ha oído hablar muchas veces de lo que estás tratando de hacer y tiene una opinión totalmente opuesta a lo que quieres hacer muchas veces. Entonces esos pioneros pues son muy difíciles de conseguir al principio y yo diría que fundamentales en todo proceso de transformación. Contar con personas que internamente, en momentos lo más iniciales posibles, se enganchen al cambio y lo fomenten desde el interior, fundamental para que un proceso de transformación ágil, en este caso, traccione y consiga generar cierta inercia para que en un momento dado puedas ir saliendo y eso se sostenga en el tiempo, por aportar algo diferente a lo que estabais comentando. Ok, Javi, por Sí. contar algo diferente, ¿algo que añadir? Sí, sí, muy, muy brevemente, porque también he comentado antes cuál es el enfoque que nosotros hacemos y bueno, es igual si lo hacemos a nivel de equipos o a nivel organizacional, ese loop que he descrito es lo mismo. Lo único de cómo ejecutarlo, pues por aportar algo diferente. Y bueno, y esto está cambiando porque estamos en el mundo post-COVID, ¿no? Pre-COVID era más fácil quizá. Pues nosotros normalmente lo que hacemos es ir una pareja, al menos una pareja de coaches al cliente cada 2 semanas. ¿Qué pasa entre esas 2 semanas? Preparamos la visita, pensamos qué es lo que vamos a hacer y normalmente cuando llegamos allí lo que ocurre es que observamos, percibimos, sentimos lo que está pasando en la compañía y preparamos lo justo para luego tener que bailar un poquito y un poquito pues cambiar el plan de acción que teníamos. ¿Por qué? Porque los sistemas, o sea, bueno, hacemos la intervención, nos vamos, dejamos que el sistema evolucione solo y volvemos a las 2 semanas. Y la razón de por qué lo hacemos así, bueno, primero, para no estar viciados por el sistema, porque si estás todo el día ahí, al final puedes llegar a formar parte del sistema y si te vas, pues evitas ese problema. ¿Y el por qué vamos en pareja? Pues siempre, bueno, tiene un montón de ventajas. Bueno, la desventaja principal para el cliente es que suele ser más caro, pero eso es otro tema. Pero la ventaja para el coach y para el cliente es que cuando alguien está ejecutando, el otro coach está observando. Y es más fácil darse cuenta de ciertos aspectos que pueden ocurrir en el sistema. Normalmente el cliente intenta que paralicemos porque piensa que es mejor para ellos, pero sinceramente yo creo que el valor que tiene el ir a una pareja de coaches y estar 2 personas en la sala y poder intercambiar impresiones y poder adaptarse es brutal en mi experiencia. Ok, ¿y Ángel? Por cerrar esta pregunta. Vale. Sí, bueno, Ya, creo que si no, nos vamos de tiempo. sí. Creo que añadiendo a lo que hablaban los compañeros, creo que hay un elemento fundamental de entrada, al menos para mí, que es el de construir un marco relacional, ¿no? Es decir, qué se esperan de mí como coach y qué me espero yo de ellos como cliente, ¿no? Y llegar a los equipos y a los líderes con un marco de referencia creado previamente, ¿no? Como ha dicho antes Israel, ¿vale? Yo bajo a un equipo, bajo a un líder, pero con un marco creado antes, ¿no? O sea, entendiendo el coaching como un proceso de indagación que habilitará un nuevo modo de hacer, de interpretar, de ser, ¿no? Y que nos llevará a nuevos resultados, tenemos que tener claro cuáles son esos resultados, ¿vale? O sea, además del marco, de qué se espera de mí, qué puedo yo hacer, ayudarte a indagar y descubrir, el resultado depende de ti. Y eso creo que es fundamental, que quede claro. Después, el siguiente paso para mí es establecer claramente cuál es el propósito. Es decir, que el resultado me espero. ¿En cuánto tiempo me espero probar en esa dirección? Yo normalmente trabajo en ciclo de 3 meses. Y ver por qué es importante. Es decir, de qué quiero hacerme cargo y cómo hacerme cargo me va a ayudar a encontrar mi propósito. Es decir, ¿por qué aquí ahora tengo que perseguir este resultado? ¿No? Que es la segunda parte de la
la del contexto. Es decir, primero la relación, después el propósito y siguiente el contexto. Una vez que está claro a dónde queremos llegar y por qué es importante ahora y aquí, lo que creo que es importante hacer es que estemos todos de acuerdo en esto. O sea, construir un propósito compartido a través de una visión común de ese contexto. Y empezar a instalar el mindset, ya sea en los líderes como en los equipos. Instalar el mindset inicial para comenzar a hacer la práctica. ¿Qué es instalar un mindset inicial? Oye, pues esto es importante aquí ahora. Es que si no hacemos esto, vamos a encontrar estos resultados. Es que esto es lo que espera la organización de mí. Es decir, hacer visible el contexto. Desde ese mindset descubrimos nuevas maneras de hacer y elegimos nuevas prácticas, es donde entramos en lo que decía Jerónimo, ¿no? El Scrum o la práctica, el escalado o lo que sea, siempre para sostener un propósito, es decir, tener claro qué resultado quiero obtener y sabiendo que será la propia práctica la que reforzará después el mindset, ¿no? Necesitamos un mindset inicial bajo un punto de vista para practicar de una manera que me acerque al propósito y a su vez el practicar y el acercarme al propósito hace que mi acción hable por el propósito y haga más fuerte el mindset, que al final es lo que se queda en la organización, ese aprendizaje de segundo nivel que se queda en la organización. Cuando yo, como bien decía Jerónimo, ¿no? Cuando yo intervengo en la organización busco sobre todo que se obtenga resultados, pero además que la organización adquiera un aprendizaje de segundo nivel, que se quede con la organización. Para mí el verdadero trabajo del líder sucede cuando el líder se va y la organización se sigue moviendo en esa dirección. El coaching implica un tipo de liderazgo afirmativo que construye crecimiento y por eso para mí es fundamental que ese crecimiento se sostenga a largo plazo a través de alimentar ese mindset y sobre todo ayudar a la organización a que pueda seguir haciendo esto. Entonces el día a día, pues depende. Si se interviene a nivel de equipo, si se interviene a nivel de líder, si se sostiene el compromiso a nivel de equipo, si se sostiene a nivel de líder o si lo que estamos es construyendo marco relacional, porque es el principio de la relación, o construyendo propósito o levantando contexto, si efectivamente lo que queremos es encontrar razones para perseguir esos propósitos. Eso es más o menos resumido como yo intervengo. Vale, joder, habéis contado un montón de cosas complementarias. Tengo que repasarme el vídeo porque las voy a apuntar todas, ¿eh? Vale, os hago un par de preguntas. Hay una que me ha llegado en privado. Nuria, perdona que me salte la tuya, ¿eh? Primero, luego vamos con la tuya que va a ser más larga. Pero quiero una que me han hecho que la verdad que no me la esperaba y a ver qué podéis responder. Dice, me gustaría saber vuestra opinión sobre el estado de salud del Agile Coach en diferentes países. Y según esta persona, dice, sé que en Francia están en otros puntos de madurez Agile y que el Agile Coach es un commodity que tiende a desaparecer. Y si creemos que esto va a ocurrir en España. Los que estáis fuera, Javi, Jero, que habéis estado fuera, Chris, tú que vienes de fuera, ¿cómo lo veis? Bueno, yo vivo fuera siempre. Bueno, tú, Ángel, creo que también sigues currando los de fuera. La pregunta es, ¿cuál es el estado de... Perdóname por ¿Cuál es estar... el Estado de salud, que los Agile Coaches están, que si tiene recorrido a largo plazo, que si va a seguir estando, que si ya que en Francia es una commodity que está destinada a desaparecer. Vale, lo que... Bueno, a desaparecer no entiendo, ¿no? Porque, a ver, yo lo que percibo en Berlín, o sea, yo estoy basado en Berlín y desarrollo mi carrera principalmente en Alemania, aunque también en otros países, pero los conozco menos. Aquí sí que en los últimos años ha habido mucha gente que ha intentado empezar a ser Agile Coach y ponerse eso como apellido y está haciendo bastante dinero. Entonces, bueno, esa gente habrá podido hacer algún estropicio en los primeros años, pero bueno, van aprendiendo. Eso está bien. Entonces, mi visión es que esto, estamos en un momento en que muchas empresas lo quieren hacer o bien porque son conscientes de los beneficios o porque lo está haciendo todo el mundo y se suben al carro. Y por eso hay tanta demanda aquí en Alemania. Entonces, yo creo que en un medio plazo va a ser quizás se convierta en una commodity, porque la gente que quizás esté haciendo esos estropicios, pues aprendan, se están formando y eso es bueno para la industria. Pero bueno, a corto plazo también la sensación es que todavía hay recorrido. Otra cosa que nosotros hemos notado, las empresas que nos contactan puramente para ya el coaching de equipos suelen ser los laggers, las empresas gordas que van retrasadas. Entonces, pues bueno, esa es la tendencia que yo veo en Alemania.
Jero, tú hablaste en su momento del mercado de los limones. Entiendo que ahora que viene una crisis y que hay menos dinero, ¿cómo lo ves ahora? O sea, A ver, el coach. Agile, sobre todo en España, yo recuerdo que a Javi lo conocí en el 2015, 2016. porque te fuiste de Delivery Hero y yo estuve hablando con Bim, y de hecho yo estuve haciendo algunas cosas en Delivery Hero cuando te fuiste. ¿Cómo han cambiado las cosas, Javi? No, nos conocimos en el 2014, en la Scrum Gathering de Berlín, creo que A fue. ver cuándo vienes al barrio. Vale. Y yo trabajo mucho fuera y mi impresión es pues que bueno, que como todo de 2017 para adelante, especialmente en España, pues ha habido mucha demanda, todo el mundo se ha subido al carro de la Agile Coaching, BBVA ha influido mucho en eso porque es una compañía que ha hablado mucho de Agile, ha promovido mucho Agile y demás. Y entonces pues mucha gente se ha subido al carro de hacer lo mismo que hacen otros. O porque luego ha entrado McKinsey, ha entrado mucha gente y cuando me dicen, no, ha entrado McKinsey, el negocio de McKinsey, por ejemplo, no es Agile. Agile es algo que le piden aparte. O sea, oye, como sabemos que sois buenos en lo que hacéis, que es consultoría de negocio, pues os pedimos que nos deis esto también. Entonces, ha habido mucha demanda, se ha apuntado muchísima gente y yo creo que cuando hay una caída del mercado, quizás en Alemania, en Holanda, por ejemplo, es un caso muy característico, donde más se ha movido la Agile Coaching en Europa ha sido en Holanda, más que en Alemania o en Inglaterra o en otros sitios, siempre han llevado un poco la delantera. Mi impresión es que los buenos van a seguir teniendo trabajo, la gente que realmente provoca cambio y que es capaz de trasladar ese cambio a una filial de negocio y a provocar valor. Antes veía alguien comentando, podemos tener el mejor delivery de CI/CD y no aportar valor. Bueno, lo primero es que nunca he visto una empresa que tenga un pipeline de integración continua muy bueno y no aporte valor. Eso no lo he visto jamás. Pero lo segundo es que tenemos que dejar de estar enamorados de nuestras herramientas de coaching, de nuestro código, de nuestras herramientas de transformación, de nuestros diseños organizacionales o de nuestras certificaciones y empezar a enamorarnos del valor que todas esas cosas crean para nuestros clientes. Entonces, en la medida en la que hay gente que crea valor para eso, va a seguir teniendo trabajo durante muchísimo tiempo. Que luego habrá otra gente que se quede o que esto sea una commodity. Pues imagínate, en ING el año pasado, a finales de 2019, decidieron que habían acabado su transformación y despidieron a 270 coaches que tenían contratados y esos 270 coaches, pues conforme se los devolvieron a su empresa, pues fueron al paro. Y de pronto se llenó el mercado de 270 personas nuevas que venían a hacer la competencia y a reventarlo todo. Bueno, pues esas cosas pasan, se llama el mercado, amigos. Pero eso te pasa ahora ya el coaching y pasa con cualquier otra cosa. Es decir, cuando tú tienes 1.000, 1.500 profesionales y de pronto incrementas la oferta un 25, un 30%, especialmente muchos de ellos venían de empresas consultoras que los habían contratado, los habían formado solamente para el ING, y pongo ING porque es un caso conocido, pues de pronto pues te quedas en el paro. ¿Qué es una commodity? Joder, pues yo sinceramente los buenos Agile Coaching para mí no son una commodity, para mí son un diamante raro de encontrar. Ahora, encontrarte con alguien que te habla de Scrum, escalado, vamos a hacer un PI planning con Safe y te hago aquí una dinámica de equipo, te pinto un barco y te hago no sé qué. Eso, sí, lamentablemente hay muchos. Si a alguno de vosotros os duele esto, pues hacéroslo mirar. Pero que es que es la realidad. Entonces, hay gente muy buena, gente que entiende de negocio, gente que es curiosa, gente que si no conoce un territorio se lo aprende, gente que es capaz de lanzar las preguntas adecuadas en el momento adecuado, gente que es capaz de escuchar cuando tiene que escuchar y gente que además sabe muchísimo más que sus clientes de cómo en la transformación digital, porque la transformación digital va de hacer digital lo que hacíamos antes, nuestros productos de software, nuestros productos digitales suponen una ventaja competitiva. Y ese es el negocio, que este es el mismo negocio que tenía la consultoría tradicional. Cuando he puesto, por ejemplo, a McKinsey, que habla de McKinsey, el negocio de McKinsey es saber más del negocio de sus clientes que sus clientes. De que llegue y te digan, no, es que a donde va el mercado eléctrico es esto, y hay que hacer estas tarifas, y te marcan la estrategia de 2-3 años. Entonces, no creo que esto se acabe. Sinceramente, lo que sí creo, pues que habrá y que ya lo está viendo. O sea, yo ahora mismo en España hablo con mucha gente y todo el mundo te dice, no, bueno, sí, tal.
realidad es que muchas empresas están planteando dejar esto, están planteando despedir porque están más inmersos en intentar mantener su negocio funcionando que en otra cosa. Pero se llama mercado. O sea, nadie dijo que esto iba a ser bonito para siempre, íbamos a hablar de... Y obviamente conforme esto vaya pasando más, pues los clientes irán diciendo, oye, explícame el valor que me aportas, que eres muy caro. Vale, bueno, como ya nos estamos pasando muy de tiempo, iba a poner otra pregunta, pero es que nos vamos de tiempo. Bueno, lo que me digáis los ponentes, yo si quiero la lanzo, pero como nos hemos pasado de las 8 ya bastante. Ay, Es de la última, bueno, pues comentaba Nuria, quick wins, victorias tempranas, ¿cuáles creéis que más valor dan? ¿Vale? Preguntaba, porque creo que alguien de vosotros lo ha comentado, no sé si es Juanma o Chris, y entonces he preguntado, oye, ¿qué quick win tengo que buscar pronto para que luego esto funcione? ¿Puedo responder a esta y despedirme? Que no voy a cortar tanto tiempo como antes. Es que me tengo que ir. ¿Vale? ¡Qué No, cabrón! me tengo que ir. Y es más, voy a responder muy, muy, muy rápido. ¿Vale? El mayor quick win que le puedes dar a un cliente es que se dé cuenta de que no le merece la pena arrancar como había pensado. Que le enseñes cualquier cosa, que te diga, quiero hacer Scrum, y que después de hablar con él, se dé cuenta de que, vale, es que esto no es lo mejor que podemos hacer. Ese es el mayor quick win que puedes tener. El no hacerlo, ¿vale? Que además va muy relacionado con Agile, con maximizar el trabajo no hecho. Y ya aprovecho y me despido, ¿vale? Chicos, muchas gracias a todos. Adiós. Liz, ¿quieres completar, Juanma? Bueno, perdona, iba a No, comentar. dale tú. Bueno, yo voy por el estilo de Jero, pero bueno, como decía antes, con la evidencia, hay dos tipos de quick win. Hacer algo de lo que te pidieron. Bueno, oye, lanza un equipo. Lo que sea, o sea, lo que sea que te pidan algo que ellos vean funcionando, ¿no? Por ejemplo, si fuese un equipo de tecnología, que estuve trabajando mucho tiempo con equipos de tecnología, el día que puedan ver el primer resultado de un sprint funcionando, eso ya es un quick win, porque en tecnología vienen de una historia de no poder ver software funcionando por años, ¿no? Entonces ya eso en el mundo de tecnología es un quick win. Cuando hablamos fuera del mundo de tecnología, te vas a encontrar quick wins súper raros. Por ejemplo, oye, que por fin pude hablar con tal área que jamás lo había hecho. Es sorprendente, pero me lo he conseguido. O sea, el lograr que dos áreas conversen y lleguen a un acuerdo es de los más raros de los quick wins más raros que me he encontrado en la vida. Y luego sí, en efecto, cuando llegas al punto en el que dices, vale, es que esto no es lo que necesitas es un cambio más profundo, más prolongado, porque normalmente te dicen, no, en 3 meses, adiós, ¿no? Ese también es ya cuando se dan cuenta de que el cambio realmente es un proceso en sí, o sea, que lo que vas a buscar es aprender a cambiar constantemente, ya no es el quick win, ya ese es el verdadero punto cuando se dan cuenta de eso. Y ya. Ok. yo quería añadir algo ahí. Ángel, dale caña. Sí, porque yo, la verdad, no sé si soy capaz de decir lo que es un quick win, porque para mí el quick win es una manera rápida de encontrar valor y el valor es subjetivo. Entonces, como el valor es subjetivo, no depende de mí, sino depende del cliente. Entonces, claro, si yo le digo al cliente, mira, el quick win bueno puede ser que a lo mejor decida rápido que esto era mala idea, no sé si me va a contratar. Pero sí le puedo preguntar rápido qué se lleva. Eso sí lo puedo hacer. Puedo mantener una conversación, por ejemplo, le dice, quiero hacer Scrum. Y le digo, vale, ¿y qué resultado te esperas obtener? ¿Cómo va a ser esto cuando llegues a hacer Scrum? ¿Te parece que planteemos unos objetivos? Y a lo mejor para mí eso puede ser súper valioso y para él no. Pero es importante preguntar, ¿no? Para mí decir, oye, ¿y qué te llevas de esta conversación? ¿Qué ha sido más valioso? Si hay algo valioso en esta conversación. Yo creo que importa preguntar, ¿no? Porque no sabemos, por lo menos yo no sé qué puede ser quick win. Yo sí he encontrado clientes que después de una conversación me han dicho, ¡guau! Me he encontrado un montón de cosas. Es que tenía un montón de expectativas y me he dado cuenta, y otros que no. Otros que dicen, oye, pero es que yo quería este resultado. Creo que nuestra labor como coaches, entendiendo, y esto que no me quiero ir sin decirlo, entendiendo la profesión del coaching como
o la estrategia del coaching como una estrategia conversacional. Tenemos que ser expertos en indagar. Creo que merece más la pena llamarlo capacidad de indagar, más que preguntas poderosas. Capacidad de indagar. Indagar también sobre lo que te llevas. ¿Qué te llevas? Creo que es importante que entendamos que no hay nada de malo en el enfoque de la consultoría. No hay nada de malo. No hay nada de malo en llamarse consultor. Si no tienen las competencias del coaching, por favor, pónganse consultor ágil, que no tiene nada de malo. Está muy bien, porque si utilizamos el enfoque de la consultoría y lo llamamos coaching, construimos confusión. La gente piensa que es lo mismo. Entonces, el coach utiliza un proceso de indagación, tiene habilidades explícitas conversacionales. De nuevo, mi papá era boxeador y mi papá me decía, cualquiera sabe dar un puñetazo, pero yo tengo una técnica. Lo mismo sucede con la conversación. Cualquiera puede conversar, cualquiera puede preguntar, indagar, pero el coach se supone que se ha entrenado en una técnica. Pero todos pensamos que puede morder puñetazo. Claro, tú pruebas a darle puñetazo a mi papá, ¿de dónde vas? Porque mi padre tenía una técnica. Entonces sucede lo mismo con el coaching y es perfectamente lícito de decir, la técnica que yo uso, la estrategia que yo uso es la de la consultoría, que es, conozco la técnica y te la explico. O bien, yo tengo habilidades adaptativas y conozco la estrategia conversacional de indagación y eso es lo que voy a utilizar. Yo creo que es importante que respetemos el enfoque como un enfoque diferente. Y bueno, hace una semana estuve hablando de esto con Lisa Atkins. Ella me dijo, yo intenté profesionalizar el Agile Coaching, no me salió. Y yo le dije, yo estoy ahora intentando hacer lo mismo y no sé si me va a salir. Y bueno, es verdad que queda muy moderno poner Agile Coaching en el LinkedIn y a veces no ayuda. Si realmente no es esa la promesa, no es ese el marco relacional que vamos a construir. Como consultor, el marco relacional es yo te voy a decir qué tienes que hacer, te voy a dar una serie de parámetros en base a un marco de referencia que yo tengo porque yo sé más que tú de agilidad. Y como el marco de relacional del coaching es diferente, vamos a indagar, vamos a descubrir maneras que te lleven a tus resultados. Y además, yo tengo un marco de referencia que es la agilidad que puedo compartir contigo. Además, te puedo compartir esto. Eso sí, tú te responsabilizas del cambio. Creo que es importante y ambas estrategias son lícitas, pero es importante que las distingamos adecuadamente bajo mi punto de vista. Vale, ok. Yo creo que vamos a cerrar, ¿no? Javi, ¿quieres contribuir? Sí, solo un pelín, porque estoy al 100% de acuerdo con lo que has dicho, lo que acabáis de decir los dos. Por contribuir un poquito más dentro de este indagar que decía Ángel, muchas veces descubres que el sistema está hablando, las personas están hablando de lo mismo con diferentes palabras o al revés, usan las mismas palabras para referirse a distintas cosas. O puedes ver un montón de cosas como coach que el sistema muchas veces no es capaz de verlo a sí mismo. Entonces, como primera medida o algo muy poderoso es ser capaz de revelar al sistema el sistema en sí mismo. Y esto, bueno, pues bastantes veces en algún cliente. ¿Qué es para ti tener éxito? ¿Qué esperas conseguir con este cambio? Se lo preguntas a diferentes personas en la organización con poder y cada uno te contesta una cosa distinta y lo mismo son contradictorias. Y dices, ostras, pues a ver cómo hacemos para que, bueno, se empiecen a poner de acuerdo. Y bueno, el revelar eso al propio sistema ya de por sí permite a la organización o al sistema empezar a tomar medidas sobre ello. Y muchas veces la organización no es capaz de ponerse de acuerdo qué quieren conseguir, por lo menos pueden ponerse de acuerdo en cuáles son los problemas que quieren solucionar, ¿no? A partir de ahí empezar a preguntar o a indagar, vale, si este es el problema que queréis resolver, ¿cómo sería el contrario? ¿Cómo sería el haber resuelto este primer problema? Y empezar a ayudar al cliente en sus primeros pasos. Pero bueno, me estoy enrollando. Lo que quería decir que como quick win quizás lo resumiría como revelar el sistema a sí mismo. Y eso sí que es un tema de puramente coaching. Si se es capaz de hacer eso, normalmente ya es muy poderoso. Ya tienes una palanca para empezar el cambio muy poderosa. Me gustaría, Javi, si puedo añadir una cosita más.
Vale, caña, si total, no hemos quedado. ¿Alguien ha quedado para cenar? Yo. Ya, vale. A ver, chicos, yo creo que un quick win lo necesitamos cuando hay que generar confianza. Si no, el resto son, pues, seguramente tiros desacertados. Para mí un quick win, desde ese prisma, es cualquier tipo de paso que se pueda dar para demostrar fehacientemente que la realidad que vive una empresa puede ser mejor y que esa realidad está en su mano. Punto. Para mí eso es la definición que yo utilizo de quick win. Y voy a poner un ejemplo concreto del último que para mí es de libro. Y por suerte puedo contar con dos de esas personas en los webinars que hicimos con The Agile Program. Y es un piloto dentro de una empresa gorda del sector de seguros, que bueno, llegué justo cuando iban a arrancar con su segundo piloto. Y ellos ya habían decidido que iban a utilizar Scrum. Y para mí la obsesión en todo momento fue entreguemos algo desde el principio, pero no vale con entregar algo. Además, tenemos que hacer buena pedagogía y demostrar que el feedback que recibimos vale para algo, que se tiene en cuenta. Que no es que yo llegue, te pida feedback porque está de moda, porque molo que te cagas y luego me lo guardo en el bolsillo. Sino tenemos que explicar después qué carajos ha pasado con ese feedback. Bien porque lo hayamos implementado, bien porque se haya priorizado, bien porque se esté investigando. Entonces, cerrar ese ciclo de retroalimentación con los usuarios del software que estaban haciendo fue un quick win de la leche. Tuvimos, os hablo del trabajo de un equipo y en cada review teníamos 40 personas sistemáticamente aportando. No 40 personas que venían ahí a ver qué se cuece, sino gente que participaba de verdad y que participaba durante la review y durante el siguiente sprint, entrando en el sistema con una URL que había pública para que pudieran entrar, toquetear, rellenar un formulario, enviarnos información, y el compromiso era que al final de cada sprint, en cada review, el Product Owner explicaba qué había pasado con todo ese feedback recibido. Eso fue un quick win de la leche. ¿Pero por qué? Porque necesitábamos demostrar que eso funcionaba, que eso servía para algo, que su realidad podía ser mejor y que estaba en su mano. Ok. Vale. Muchas gracias, Juanma. Voy a compartir para el cierre, ¿vale? Por cierto, voy a corregir a Selu, a José Luis Albornoz, que está por ahí. No vamos a publicar el vídeo en el canal de Neuro, porque como varios de los ponentes que estamos aquí tenemos canales propios, para evitar SEO tal, y me dijeron, mira, esto es de Agile Spain, al final estamos en el mitad de Agile Spain, todos nosotros hemos colaborado, algunos hemos organizado CAS, otros va OSAOS, hemos organizado de todo, hemos decidido que va a ir a Agile Spain, y nada, lo publicitaremos cada uno de nosotros, ¿vale? Para el que lo quiera ver, pero no será el de Neuro en este caso, ¿vale? Bueno, darle las gracias a todos nuestros ponentes y a todos los que os quedáis. Hay un debate en el chat sobre si han quedado los que no tienen vida social. Puro, ¿vale? Y nada, gracias a Thinking With You, a Nairada Alcázar, a Juanma de Enciende la Luz, a Jero de Jerónimo Palacios and Associates, Chris Evelis de Kairos, Javier Pérez de Agile 42 y Ángel Díaz Maroto de Agile Coach. Y a Thinking una vez más por dejarnos el zoom en este caso, ¿vale? Aunque no hemos conseguido llegar a 3 clics. Y por supuesto al equipo de Neuro, bueno, no. Y vale, a Carol, Andrea y Ángel, muchas gracias también por estar por ahí, ¿vale? Y cobertura en redes sociales y tal. Y la gente iba dando feedback por detrás para ir gestionándolo todo. Y nada, que el próximo NeuroNap pues será la semana que viene, que tenemos una mesa redonda el día 3. Con Javi, te cambia la voz. Sí. Por Dios. Está creciendo. Con Óscar Naveiras y tal. Y bueno, tenemos una mesa redonda la semana que viene. Muchas gracias a todos, chicos, y nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo. Chicos, un placer. Y gracias por aguantar con todos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. ¡Mira de la fase 1! Y gracias. Nos a una terraza a tomarse unas birras. Gracias a todos.